vez una tragedia con los trenes en Argentina, esta vez afortunadamente sin muertos. 100 heridos por el choque de trenes de esta mañana, 10 y 31. Dos formaciones que iban en el mismo sentido hacia provincia colisionaron. Y otra vez el recuerdo y obviamente el miedo. Vuelve el miedo a viajar en tren. 12 años después de la tragedia de Once, que cobró vidas en los andenes del Sarmiento, ahora el tren San Martín, en una zona neurálgica, turística. Avenida Figueroa Alcorta y Dorrego, ese puente de hierro que forma parte del paisaje del Rosedal, y los dos trenes impactados. Todavía los trenes, los vagones, están en ese lugar porque está muy complicada la situación para poder calzarlos nuevamente y empezar, obviamente, las tareas de pericia y además de remoción para liberar las vías. El impresionante operativo del gobierno de la ciudad con el SAME, ¿no? Inmediato, el comité de crisis, el triage con los heridos, más de 70 asistidos en el lugar a partir de las 10:30 de la mañana y unos 31 que fueron derivados a varios hospitales de la ciudad de Buenos Aires, la mayoría en buen estado, pero hay dos que revisten un pronóstico más grave. Sí, exactamente. Dos de ellos tuvieron que ser trasladados en helicóptero, el helicóptero sanitario, 30 de ellos con el código rojo, es decir, con lesiones graves o semigraves, y el resto, todo el resto en código amarillo y verde. Estos últimos con lesiones leves como consecuencia de algunos golpes, raspones. Tengan en cuenta algo, y esto lo vamos a hablar en minutos nada más, Tengan en cuenta algo. La formación que embiste a la que estaba detenida venía con pasajeros. No con el pasaje completo porque era a media mañana, no era una hora pico. Y el tren que es embestido, que es una máquina con un furgón vacío, efectivamente venía vacío. Esto es importante para tener en cuenta porque si hubiera habido pasajeros, otra iba a ser la historia. Puede ocurrir una nueva tragedia como la de Once. Está el Pollo Sobrero con nosotros, el hombre que más sabe sobre los trenes hoy en la República Argentina. Pero antes de charlar con él, vamos rápidamente al móvil. Sí, exactamente. Nos vamos al hospital Rivadavia. Aquí está Gonzalo Sorbo con un grupo de heridos que fue trasladado a uno de los hospitales que hoy estuvo en emergencia. Gonzalo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Javier, Mariano, buenas tardes. Sí, estamos en la puerta del hospital Rivadavia, donde en el día de hoy llegaron 13 pasajeros y durante la tarde se les fue dando de alta. Hace unos momentos estuvimos hablando con dos médicos que tuvieron que operar a una persona, le tuvieron que hacer una neurocirugía, y recién estabas hablando justamente de la locomotora que estaba detenida. Sí. Bueno, esta maquinaria que estaba detenida tenía una persona, y de hecho la persona que tuvieron que operar justamente era... justamente era la que estaba dentro ahí, del furgón. Que estaba llevando esta maquinaria, el furgón exactamente, y confirmaron que era del gremio de la fraternidad. Lo dijo el médico, recién también me llegó información y está confirmado. Lo cierto es que están todos fuera de peligro, pero de todas maneras, Javier, va a estar aquí 48 horas esta persona que tuvo una cirugía hace unos minutos, y las personas que fueron dadas de alta ya se fueron todos con su familia. Sin embargo, van a seguir viniendo durante estos días para ser controlados. Pero repito, las 13 personas, Javier, Mariano, que estuvieron hoy en el hospital, están todos fuera de peligro. Bien, hay un dato que hay que tener en cuenta. El operativo, otra vez del SAME, fue impecable. Sí. Rápido, de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, los bomberos de la Ciudad de Buenos Aires, el personal de defensa civil que actuó. Mirá la cantidad de ambulancias que tuvieron. Y estas son ambulancias que estaban a la espera de traslado, ya habían partido algunas. Ahí lo vemos a Crescenti y todo su equipo que ha trabajado en un sistema de emergencia, obviamente que está preelaborado también para una circunstancia de esta, ¿no? Y un detalle más, la Policía Federal desplegó la división Perros, la división Canes, para no caer en el error de lo que fue la desaparición de Menguini Rey. ¿Se acuerdan de Lucas? Que todos estuvimos luego buscando 48 horas, pensamos que estaba con vida. Y me acuerdo el momento en que lo encuentran, ¿no? En el vagón del Chapa 11, en ese vagón, momento. Digamos, en el sector del Motorman. En el sector del Motorman, muerto por el accidente. El silencio en la redacción en ese momento, porque todos pensamos que había logrado zafar del accidente. Para no incurrir en ese error que fue de un bombero en ese momento de la Federal en 2012,
hoy se buscó con perros si no había alguien atrapado. Tal ¿no? cual. Todo se tuvo en prevención. Exacto. Obviamente la Policía Federal, que también actuó allí en el lugar, el personal ferroviario, que también acudió para tratar de no solamente cortar la energía, sino también algunos elementos que son necesarios en una situación con estas características. Vamos a desandar un poquitito el camino, porque el miedo a viajar, por supuesto, persiste, ¿no? Exactamente. Hoy ocurrió un milagro. Rubén Sobrero, con nosotros. ¿Ese milagro implica que puede ocurrir una nueva tragedia como la de Once en Argentina? Están dadas todas las condiciones. ¿Cómo? Están dadas todas las condiciones. Hace 5 meses que se suspendieron todas las obras, no se está invirtiendo en repuestos, tenemos locomotoras paradas, por ejemplo, en la línea Sarmiento tenemos 14 locomotoras paradas, que lo que estamos haciendo es desarmar una locomotora para armar 2 o 3. Sí. Estamos en la misma situación que estábamos antes de la masacre. La canibalizan las locomotoras para armar otra. Sí. Todas las obras que teníamos de, por ejemplo, material rodante, están suspendidas. Todas las obras que tenemos de vías que son fundamentales, de señalización, están suspendidas. Este caso es distinto porque este caso ya los trabajadores de la línea lo venían advirtiendo hace más de 2 años cuando se hace el viaducto. Desde ese momento tuvieron problemas con el sistema de señalización que no lo pudieron arreglar nunca. ¿Por qué? Porque está mal hecho, desde el principio. Y aparte de todo eso tiene un problema muy grave, que hay mucho robo de cables. ¿Y cuál es el problema? Que el personal de seguridad, que siempre cuidaba la zona y los cables y todo eso, se ha reducido a un 35%, y entonces en esos lugares donde falta la gente de seguridad es donde es muy fácil entrar y robarse los cables. Bueno, y además es una zona oscura y demás, ¿no? A ver, hipótesis de los que hay. Vamos a repasar junto con el Pollo algunas de las que estuvimos averiguando. Uno es el robo de cables, problemas en señalización. Todavía todas las hipótesis se están investigando. No hay hasta el momento ningún informe oficial o extraoficial que diga fue por esto. La otra, falla humana. Sería imprudente, ¿no? Falla humana, claro. Falla humana es la segunda. Después, falla técnica de la máquina, no por una señalización, sino por la máquina. Yo te estoy diciendo todo lo que nos han contado que se está investigando además. Y una desatención, porque eso viene de una curva también, ¿no es cierto? Lo ves. No ves si hay otro tren parado. El problema de fondo que hay, ponele que se haya hecho todo mal. Sí. Que haya habido, lo mandaron todo lo que quieras. El problema de fondo no es ese. El problema de fondo es que las señales no andaban porque se habían robado los cables. Sí. Entonces, como cuando vos manejás ciego, porque vos venís funcionando, venís por... Ese es el kilómetro, creo que es el kilómetro 5 más o menos. Sí. Cuando tenés una curva, tenés un par de curvas... 4900, exacto. Algo así. Tenés un par de curvas, ahí tenés un puente que te cubre mucho. Sí. Y vos, si no tenés señales... El tren lo ves cuando lo tenés cerca y no tenés posibilidad de frenarlo. Está bien, Pollo, pero ¿quién se roba los cables? Porque eso es un puente que está en Palermo, en una zona turística, custodiada. Digo, alguien tiene que ver que se produce el robo de cables en ese lugar. No, esto no es el conurbano bonaerense. No, pues es fácil robar un cable. Pegas un hachazo y se lo sacás y en 5 minutos te lo llevás. Sí. Y es buena plata. Te voy a hacer una pregunta incómoda. Quiero que me la respondas. ¿Puede ser el ladrón de cables algún empleado ferroviario? No sé si ferroviario, pero por lo menos tiene que ser alguien que sepa. Que sepa dónde cortar. Claro, porque si vos... hubo muchos casos de robo de gente que no sabía y se quedó electrocutada. Sí. Acá vamos a aclarar algo, Pollo. A ver, si vos sos de la Sarmiento, conoces todo. No, yo conozco el Sarmiento. Acá hay cosas pero digo, vos que no conozco, por eso soy prudente, porque hay cosas que no conozco. Por supuesto, pero digamos, acá no tiene un tercer riel. No, esto es diésel. Por eso, ahí está, ese es el punto. Entonces lo que me explicaban hoy me decían, a ver, cuando se roban los cables, son los cables que dan energía, que dan 220. Por eso las señales a veces se quedan sin funcionar. No es que se roban el tercer riel, ni ningún otro cable de alta tensión que tienen 20.000 voltios. Claro, son cosas distintas. Son cosas distintas. Tercer riel es cuando vos funcionás con electricidad, nosotros en el Sarmiento lo tenemos por abajo y en el Roca por arriba. Claro. ¿Sí? Eso es un sistema. El sistema de señales es otro sistema que es aparte de ese, que no tiene nada que ver. Lo mismo que el de barrera. Son sistemas aparte, complementarios a eso.
Gracias, Rubén. Gracias por tu presencia y por haber estado Yo en el arranque del una programa. cosita. Sí. Yo le pido, por favor, al ministro y a todos los que son responsables de ejecutar un presupuesto que no se está ejecutando, que si nosotros no empezamos a poner plata en la vía, esto se va a repetir. Bien, bien. Muchas gracias. Gracias, Bien, y nos vamos a comunicación y le agradecemos también al doctor Crescenti que está en comunicación telefónica con nosotros. Doctor, ¿cómo le va? Mariano Jesse, Javier Díaz, lo saludamos aquí en A24. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo está, doctor? Bueno, felicitaciones primero por la tarea que ha hecho el SAME una vez más, lo destacábamos recién otra vez. Por suerte tenemos un grupo de elite para la ayuda, las curaciones y la atención rápida, doctor. Les agradezco el concepto. Lo creemos así una vez más, doctor. Exactamente. Nos cuenta entonces, vamos a ver, para tener los números exactos de acuerdo a la información suya, doctor. ¿Cuántas personas atendieron? ¿Cuántas en grave estado? ¿Cuántas lesiones leves? A ver. Bueno, esto empezó aproximadamente 10:31, 10:32 con un llamado advirtiendo al 107 que es nuestra central en Parque de los Patricios, donde tenemos la central de comunicaciones y la central de cámaras de la ciudad. Sí. Automáticamente tenemos unas camionetas que ustedes ven, que son camionetas de apoyo de alta complejidad, recorriendo como si fueran patrullas, como hace la policía, pero con médicos. Son patrullas del SAT y motos médicas. Llegaron al lugar por cercanía, empezaron a brindarnos imágenes, esos equipos, esas motos, a telemedicina. Ya me advirtieron de la situación, automáticamente pusimos la cámara correspondiente, declaré la alerta roja a todos los hospitales del gobierno de la ciudad y nos dirigimos hacia el lugar. Nos encontramos con aproximadamente unos 90 pasajeros, de los cuales 31 tuvimos que derivar a los hospitales, prácticamente todos del gobierno de la ciudad. Dos de esos 31, uno con un traumatismo de cráneo, traumatismo de tórax, otro con traumatismo de cráneo y fractura de miembro superior. Los hicimos volar por helicóptero del SAME, que lo convocamos, bajó en los bosques de Palermo. El resto de los 60 los fuimos acomodando de acuerdo a los códigos. Entonces los primeros que sacamos con código rojo fueron los primeros 31. El resto de los 60 con código amarillos, después códigos verdes que no tenían, por suerte, lesiones. El operativo se dio por finalizado, gracias a Dios no tuvimos víctimas fatales, pero realmente la respuesta del equipo humano y el recurso humano del SAME, del cual yo estoy orgulloso de comandarlo, fue muy efectiva y muy rápida. Alberto, ¿es verdad que había un policía herido que estaba También, a bordo de la formación? Estaba a bordo de la formación, lo atendimos. Había una ambulancia, creo, del Churruca, si no lo llevamos nosotros, así que lo llevamos nosotros con nuestra camilla a la ambulancia y fue al hospital Churruca. Y doctor, vimos chicos con sus mamás, con abuelas, allí. ¿Alguno de los pequeños resultó herido? No, por suerte lo estuvimos controlando. Nosotros también tenemos en nuestro equipo gente que es emergentóloga y además especialista en pediatría. Lo hicimos atender por ellos. Por suerte no sufrieron ningún tipo de heridas. Y después los códigos que no nos trasladamos, convocamos al equipo que siempre nos acompaña, al equipo de factores humanos, de psicólogos y psiquiatras, que atendieron los códigos verdes es lógico la situación, intensas crisis nerviosas, así que fue todo un tema. A diferencia de lo que fue la tragedia de Once, que todos tenemos en la retina esa imagen de personas todas ensimismadas, amontonadas y muchos de ellos prácticamente apretados, producto de la inercia del choque, acá esto no se dio. No, en realidad ese vagón con una locomotora, porque después, a medida que pasaron las horas y finalizó el operativo, uno va observando desde abajo la situación. La formación que colisiona con ese vagón, con la locomotora, es la que traía la cantidad de pasajeros que atendimos. Claro. Que al querer frenar la formación, cayeron de los asientos, rodaron algunos por el piso, sufrieron traumatismo varios,
pero no quedaron aprisionados como la otra situación de hoy. Y doctor, ¿qué es lo que escuchó usted, a ver, de lo que puede haber pasado? No, la verdad que nosotros no... Usted sabe, Javier, que nosotros no... Sí. Le pregunto... ponemos la mente en blanco, no prestamos atención solamente a las víctimas, muy bien. le damos atención a las víctimas, a los heridos, lo mismo íbamos llevando tranquilidad a medida que los medios se acercaron después. Con el jefe de gobierno, la primera información fue llevar tranquilidad a los familiares que estaban viendo cómo ustedes tomaban imágenes, que estén tranquilos, que no teníamos víctimas fatales, y bueno, gracias a Dios. Y le pregunto, perdón, muy bueno. en base a esto, digo, aquellos que sufrieron, los dos que sufrieron traumatismo de cráneo y hundimiento de tórax, ¿es como consecuencia de que, bueno, uno supone, o iban parados o sentados y golpean contra el barral de agarre de los asientos o de una columna? Exactamente como usted dice. Uno se le hizo una intervención quirúrgica en el Hospital Rivadavia, va a quedar internado, y el otro, bueno, inmovilizado, y de acuerdo al tipo de fractura se inmovilizará o llegará a una intervención por traumatología. Alberto, usted es un histórico, usted es un hombre de servicio, de solidaridad, de vocación, que hace mucho tiempo comanda el SAME. Cada tragedia debe tener su elemento diferenciador. ¿Qué es lo que encontró en esta para el aprendizaje de lo que es todo el sistema de emergencias del SAME? ¿Con qué se encontró cuando llegó diferente a las otras tragedias? En realidad se aplicó muy bien lo que es el sistema integrado de seguridad, con bomberos, policía de la ciudad y el SAME. Además, se llevó a cabo una de las patas fundamentales, que es única voz de mando. Ajá. En el lugar, nosotros dimos las instrucciones, todo el personal que estaba de trenes las aceptó, las cumplió, le dijimos dónde íbamos a poner los heridos, lo mismo las comunicaciones, que fueron excelentes entre nosotros, la central, policía y el cordón de seguridad, y las motos de la policía de la ciudad que acompañaron a las ambulancias haciendo el carril para llegar a distintos hospitales que ya habían sido alertados de la cantidad de heridos que van a recibir. Y doctor, a ver, base a lo que decía Mariano, creo que también en esto, que ustedes lo trabajan mucho, ¿no? Es parte de trabajo, pero también de prever situaciones, tuvieron que subir en el terraplén del tren, después bajar, ¿no es cierto?, con las camillas, lo que implica eso, el barro, la tierra, el terreno dispar, ¿no? Exacto. Nosotros tenemos 3 escuelas, una de entrenamiento y capacitación permanente de médicos, también de radiooperadores, también de conductores de ambulancia al SAME. Todos realmente han ejecutado su misión, su función, su protocolo, y esto siempre continuamente lo estamos entrenando, porque son distintos terrenos de los que nos tenemos que enfrentar. Tal cual. ¿Dónde estaba cuando recibió el alerta, doctor? En la central operativa, allá en Monasterio, en Parque de los Patricios. ¿Y qué dijo? ¿Otra vez? No, exacto, pero realmente ya dimos el alerta, pedí parque completo. Aproximadamente hubo 60 ambulancias en el lugar, más 6 equipos de alta complejidad, 6 motos, un helicóptero, o sea que pusimos todo lo que había que poner, porque también desconocíamos la cantidad de heridos que había. Claro. Y cuando usted recorrió las vías, porque lo vimos arriba, es más, lo estamos viendo ahora con imágenes. Siempre en acciones, siempre en el medio, tal cual, exacto. Excelente. ¿Qué escuchaba no digo de datos, detalles, pero digo, ¿qué escuchaba de la gente cuando los asistían a ustedes? El miedo a morir, el miedo a perder al amigo que viajaba con ellos, el familiar. No, estaban, la presencia nuestra ya, cada médico con el chofer respectivo del equipo los iba trayendo, los iba conteniendo, o sea, nuestra presencia, aunque le parezca mentira, para la gente es muy tranquilizadora, porque saben que le vamos a dar una mano y estamos ahí por ellos. Sí, exacto. Bueno, doctor,
Le agradecemos que nos haya atendido. Sí. Sabemos que fue un día, otro día complicado, porque para ustedes todos los días son complicados, de mucho trabajo. Y yo digo algo que siempre repito, bueno, lo admiro, el doctor Crescenti, lo admiramos todos. Lo admiramos, claro que sí. Lo admiramos todos. Claro que sí. Yo, si algún día me pasa algo, toco madera, por supuesto. Quiero que me atienda el SAME. Ok, les agradezco. Bueno, yo tuve una contingencia familiar y estuvo Alberto con su ambulancia. Por eso, siempre están. Sí, doctor, díganos. Agradecido, y le voy a transmitir al equipo sus saludos. Es muy importante para nosotros, digamos, que nos saluden. Gracias, muy amable. Abrazo grande. Gracias. Hasta luego. Gracias, Alberto. Bueno, y quien estuvo hoy también allí fue el jefe de gobierno, Jorge Macri, que se hizo presente y se puso a disposición de todo el problema que había allí, ¿no? Tal cual, exactamente, comanda de alguna manera todo lo que es el ámbito de la ciudad, más allá de que las vías son de jurisdicción federal. Exacto. Es decir, Policía Federal, Justicia Federal y demás, pero todo involucra a gente que está en la ciudad de Buenos Aires. El operativo de crisis lo comanda la ciudad. Allí estuvo quien encabeza la ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno. La buena novedad que tengo para compartirles es que no ha habido ningún fallecido. Tenemos 60 personas asistidas. En algo más de 40 minutos logramos evacuar a todos los lastimados que había. De los 60 asistidos, 30 son código rojo y han sido trasladados, 2 de ellos en helicóptero. De los 4 maquinistas, solo 1 fue trasladado. Hay un personal policial que iba en la formación también, que fue trasladado. La verdad que el operativo de evacuación funcionó muy bien. Ha ido evolucionando la cantidad de, digamos, pacientes de amarillo a rojo, como es normal, pero la verdad que estamos muy orgullosos de cómo funcionó el operativo, de la respuesta que tuvimos rápida, y agradecerles a ustedes por cómo respetaron la distancia en un momento crítico. No vamos a hablar nada del accidente, de la mecánica del accidente, no hay información suficiente, pero el doctor Crescenti les puede dar más información sobre los traslados y los heridos. De nuevo, uno de los traumatismos parecía más grave, el resto se fueron de acá bastante estables, pero en código rojo, es un accidente grave. Bueno, ahí estamos. A ver, Macri, Jorge Macri como jefe de gobierno porteño. Claro. En esto la ciudad no tiene más que la responsabilidad de asistir. Por supuesto. Todos, obviamente, se preocupan, no digo que no. Estoy explicando situaciones, ¿no? De responsabilidades de ferrocarriles, de una cuestión. Ahora tendrá la investigación la Justicia Federal con el juez Ercolini, juez federal Ercolini. Todos los siniestros de trenes, por más que sea en la ciudad de Buenos Aires, en el interior, todo es jurisdicción federal. Todo lo que involucra el espacio metropolitano, del AMBA, en realidad, de todo el país, es jurisdicción federal. Bueno, pero de hecho, por ejemplo, la Policía Federal desplegó la científica. Sí, los peritos. Desplegó la científica, desplegó la división Canes, la división Perros. La Superintendencia de Transporte de la Policía Federal Argentina. Exactamente, digo, el gobierno nacional se hizo presente con eso porque además es una empresa nacional, es una empresa estatal los trenes. A ver, la empresa de trenes hoy por hoy en Argentina es el principal empleador. 50.000 agentes tiene ferrocarriles. Bueno, y el gobierno ha dicho, ¿te acordás? Que va a reducir en un número muy importante la cantidad de empleados que tiene justamente los ferrocarriles. Ese es otro tema, por supuesto, ¿no? Ahora el punto fundamental es, primero, que se recuperen los heridos. Segundo, que se haga una investigación. Todo esto está demorado en cuanto a la investigación, me decían, porque lo que contábamos en el comienzo. No pueden todavía remover a los vagones del lugar. La pericia en el lugar ya se ha hecho. Ahora tienen necesidad de transportarlos a los distintos lugares, ¿no? Robertino Sánchez Flecha nos acompaña hoy. Robertino, bienvenido. ¿Cómo te va? ¿Cómo impactó en Casa Rosada el tema del accidente? Porque no hubo muchas voces, ¿no? No, de hecho no hemos escuchado todavía al titular de trenes, por ejemplo, a Luque, no ha hecho declaraciones. Sí habló muy temprano Francisco Mogueta, que es el titular de la Secretaría de Transporte, que depende ahora del Ministerio de Economía de la Nación. Recordemos que al principio de la gestión de Milei formaba parte del gran Ministerio de Infraestructura, pero cuando Milei echa en circunstancias polémicas, después de una filtración de un supuesto off a Ferraro de Infraestructura, la decisión que se tomó fue que Transporte pase a Economía.
Desde esa égida es que está el Ministerio de Transporte a cargo del cordobés Mogueta. Fue muy temprano ahí, dio declaraciones, puso el foco, la voz del gobierno en este caso, en lo mismo en donde puso el foco el sindicalismo también temprano y lo que están denunciando los gremios, Mayan y Javi, que es en el robo de cables. Sí. Claro. El robo de los cables. Eso lo dijo el titular de la fraternidad. Exactamente, temprano. Maturano, ¿no? También sobre... bueno, recién Sobrero lo dijo acá, ¿eh? Correcto, que dicho sea de paso, gran testimonio ayer acá en A24, el Pollo Sobrero, casi premonitorio de lo que ha pasado. Sí, lo venía advirtiendo, tal cual. Genera escalofríos escuchar lo que dijo el Pollo ayer. Ahora, lo cierto es, compañeros, que es llamativo, y hay que ver cuando avance la investigación judicial qué ocurre con eso, si efectivamente se corrobora que el incidente está vinculado con el robo de cables y que eso dificultó la señalización pertinente para tomar decisiones y evitar este tipo de siniestros, como si ya lo sabían. Claro. Si Mogueta dice sí, había denuncias, y Maturano de la fraternidad dice sí, se estaban robando cables, ¿cómo no hicieron nada antes? Claro. Bueno, la inquietud que deambula en la causa judicial. Luis, bienvenido. Gracias. Parece que hay robo de cables en todas partes. Sí. Porque también ha habido denuncias o claro. Hemos tenido móviles en la avenida General Paz, en otras autopistas. Están absolutamente a oscuras un montón de avenidas y... Sí, es verdad eso, pero acá... La General Paz en un buen tramo está prácticamente a oscuras, penumbras. Hay algo interesante que dijo el Pollo Sobrero recién, que me parece que hay que tomar nota, porque, a ver, si bien uno tiene que ser respetuoso del momento y dejar a la investigación hablar, dijo, el que roba cables en el tren es alguien que sabe. Claro. Es alguien que sabe dónde cortar. Sí. Por eso hay que estar atento a esto. No va a ser cosa que se sume una nueva hipótesis en esta historia. Yo no creo que... A ver, esto es como los marinos, como los pilotos de avión, o los aeronáuticos, para ser más exactos, o los ferroviarios. Nadie va a boicotear porque puede morir un compañero. Eso no pasa. Ahora, que alguien sepa cortar cables, que tal vez alguien le haya dicho... y alguien sepa cortar cables de energía para poder, obviamente, robar y venderlo, eso es muy fácil hoy. Mariano, están robando... Hay gente que se ha quedado electrocutada, como en Bahía Blanca, porque se arriesgaron a cortar cable con 20.000 voltios. Está bien, pero uno va a robar un cable a pleno Figueroa del Corte y Dorrego. Y ¿No vas a robar un cable en pleno Palermo? ¿Quién te ve arriba? ¿Quién te ve? Bueno, nadie. No sé, pero digo... En cierto horario que no hay trenes. No, cierto horario, de día. Claro. ¿Quién te ve? Yo. Sí. Salvo los que vienen en el tren. ¿Sabes la cantidad de gente? Yo no sé si alguna vez miraron hacia arriba. La cantidad de gente que camina. Yo a veces me voy por acá cruzando Juan B. Justo y veo gente que está caminando por el viaducto. En el terraplén del ferrocarril. Sí. Y vos te pones a mirar, mucho no podés mirar porque estás pasando con el auto, pero ¿serán ferroviarios? ¿Será gente que está dando vuelta y buscando cosas? A veces buscan cosas, latas, cosas que tira la gente de los trenes. Pero otras veces uno lo piensa y dice, esto están robando algo. O escapando de algún lugar. ¿Quién los ve? ¿Quién los corre? Claro. Es muy complicado. ¿Se puede hacer? Sí, por supuesto. Sí, claro. por supuesto. Ahí, mira, vamos a repasar, Ale. A ver, ¿tenés el video de la parte de adentro del tren donde los pasajeros se los ve heridos y hay uno que dice una frase que es la frase del día, de cómo se salvan, ¿no? El miedo a morir otra vez en un tren. Mirá cómo quedó la formación. Piensen ustedes algo. La máquina no es la máquina, la locomotora. Se le dice máquina porque es la que tracciona todo el resto del tren. Como en el subte. Veo que en el subte lo mismo. Sí, es todo un vagón igual prácticamente. Si bien es diferente, un poco diferente, la máquina es muy parecida a un vagón. Nada más que tiene punta adelante. Y es la que tracciona todo. Eso chocó contra el furgón vacío. Claro. Y por delante estaba la otra máquina. Que la máquina es la máquina, el furgón. Y el primer vagón son los que se descalzan. Es decir, se salen de la vía. Si hubiera sido otro vagón con pasajeros llenos, hoy estamos hablando de otra cosa. Miren y escuchen esto que es la imagen y además la frase del día. Escuchen. No, amigo. Amigo, se hizo mierda todo. Sí,
No, amigo. No, amigo, estamos vivos de milagro, amigo. Estamos vivos de milagro. Esa es la frase del día. Estamos vivos de milagro. Estamos vivos de milagro. Amigo. Sacando la cabeza por la ventanilla y mirando lo que había pasado mientras grababa. Imaginen ustedes que viajan en colectivo, todos viajamos en colectivo, en el subte, en tren. Una frenada de estas, imprevista, te das contra lo que le decíamos a Crescenti, te das contra el barral, te caes al piso, te golpeas con otra persona, te golpeas contra la barra digamos, de los asientos. Imaginen un golpe en el pecho como tuvieron estas dos personas y en la cabeza, es tremendo. Exactamente. A ver, vamos a sumar a Nicolás Schick, que es abogado especialista en accidentes de tránsito. Hola Nicolás, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un gusto. Muy buenas Bienvenido. tardes. ¿Qué viste hoy? Y lógicamente yo hablaría si puedo acceder a la causa penal, porque ahí va a estar la realidad, pero se observa que hay una negligencia absoluta de la empresa, que no hubo un control de las normas de seguridad y de prevención. Todo lo que refiere a la señalización es evidente que debió ser controlado permanentemente. Y no es algo, digamos, hoy es una tragedia que tiene muchísima gente digamos, involucrada, pero los accidentes de este tipo suceden día a día. Y con muertes, con caída de trenes en movimiento, con robos, con lanzamiento de piedras contra las ventanas, que las astillas lastiman a la gente. Hay muchísimas cuestiones. La Cámara Nacional de Transportes tiene una estadística en donde establece que el ramal San Martín, entre el 2005 y el 2017, sucedieron más de 5.200 muertes. En el 2017 se terminó de contar. El ramal San Martín tiene 22 vagones. Circulan anualmente 65 millones de personas, 165.000 personas por día. Claro. ¿Y cómo encara el Estado la siniestralidad en este caso, ¿no? Vos acá tenés gente que hoy ha resultado herida, ¿no? Afortunadamente no estamos hablando de muertes. Pero ¿cómo afronta el Estado? Porque hacerle un juicio civil al Estado es complicadísimo. Digo, ¿cómo rezarse el Estado a esas personas? Bueno, hay que ver si tienen compañía de seguros, si tienen una cobertura, deberían tenerla. Y sobre eso después hay que ver las responsabilidades, la responsabilidad civil. Primero se tiene que establecer la responsabilidad penal, establecer cómo fueron los hechos, se tienen que hacer las pericias. Y bueno, sobre eso después se avanza sobre los responsables. Y en este caso, si hay una cobertura, digamos, probablemente tenga una franquicia. Bueno, hay ciertas cuestiones que después aparecen con los seguros y es la compañía la que debería responder civilmente. En este caso, desde mi punto de vista, por tratarse de una tragedia y por un accidente absolutamente evitable, se podría hablar de un daño punitivo. O sea, que es una figura... Sí, el 52 bis de la 24240. Exacto. De la Ley de Defensa del Consumidor. Muy bien. Entonces, porque el transportado, que es el peatón, y en este caso son los damnificados, sube sano y tiene que bajar sano. Claro. Y el contrato de transporte justamente encuadra en una relación de consumo. Claro. Entonces, el daño punitivo se aplica cuando suceden accidentes de esta magnitud, en donde por una falta de prevención se ocasiona un daño tan enorme, tan importante, que se tiene que sancionar económicamente al responsable para que sirva como muestra al resto del mercado y esto no vuelva a suceder. Doctor, mire, vamos a mostrar a ustedes, tenemos varios, pero vamos a mostrar el primero de los que tenemos, cómo se roban los cables. Porque nos preguntamos, ¿cómo se arriesgan a robar un cable? ¿Pueden tocar el tercer riel? No, el tercer riel no tocan. Pero, mirá, esto es en la noche y en una estación, esta es la estación José Mármol, del Tren Roca. Así, de esta manera, Trenes Argentinos detectó que alguien bajaba a las vías. Dejemos el audio, pongamos el audio, así escuchamos lo que están diciendo los operadores, ¿no? Mirá. Ya solicitamos policía al CAT 911. ¿Ven? Eso es robo de cable también, ¿eh? Ahora, por debajo, que son los cables que transmiten electricidad, por ejemplo, a las señales. Ahora, no al tren que va a funcionar. ¿Cómo funciona el mercado de cable robado? ¿A dónde va ese cobre, cable? Chatarrería. Bueno, está bien, Chatarra. pero ok. Y bueno, pero por ejemplo, Controlemos- pero la ciudad de Buenos Aires ha cerrado varias chatarrerías. Bueno, pero controlemos en los eso. últimos- y bueno. Seguro que hay connivencia Y bueno, en todo sí, esto. sí, Lo mismo sí. con el bronce que se roban de todos lados, todas las Mirá los cables, estafas de mirá, ahí está el Buenos cable. Aires. Mirá, ¿ven? Por ¿Ven cómo los eso. cortan? Bueno, la empresa tiene un deber de seguridad
Entonces tiene que controlar el estado en que se encuentran los trenes permanentemente, las estaciones. Y esto también se puede considerar como un siniestro más que sucede a bordo de los trenes, que son habituales y normales, en donde a veces hay robos y tiran gente del tren, o gente que roba, salta del tren. Bueno, hay choques de todo tipo, hay gente que se suicida, entonces... Acá en la madrugada, claro, cuando no hay nadie, ya pasó el tren, seguramente tiene mucho más tiempo porque son más espaciados los horarios, se mete por debajo del andén, menos mal que hay cámaras, pero así todo logró llevarse No se cables. evitó, claro, no se evitó. No se pudo evitar, por la rapidez que tienen estos tipos, ¿no? Ahora, Al momento de actuar. si sabes que te roban los cables. Sí, si quedó sabes detenido. Sí, Eso sí. Este quedó detenido, pero digo, si Maturano... Me imagino todo el tiempo que quedará detenido. Perdón, si Maturano hoy que se golpeó el pecho durante todo el día, después de con el diario del lunes, ¿no? Dice que hace una semana, 10 días que están con esta situación. Digo, ¿por qué no lo denunciaron y por qué no hicieron alguna medida para evitar, ¿no?, realmente estar con una señalización endeble? Vamos a escucharla, Maturano. Javi, a ver qué decía. Debido a la degradación que existe en el ferrocarril y a la falta de seguridad, porque se roban los cables de señalamiento, así que se deben manejar las vías libres, le decimos nosotros, o el lugar que vas a ocupar y que tiene que estar libre, con papeles. Te notifican por un papel, o te notifican o te hacen señas con una bandera verde, o avanzás. Y bueno, acá parece que hubo un error humano o no sabemos todavía. El tren avanza y choca una locomotora vacía que estaba arriba del puente. Y bueno, y después conoces, si ves la televisión, conoces bien lo que está pasando, que hasta tuvieron que cortar alambre porque en esa nueva obra no hay para hacer una evacuación correspondiente. Bueno, ahí estaba Omar Maturano, titular de la Fraternidad, a la mañana, tempranito, a los pocos minutos de que esto ocurrió, concedió una entrevista radial y lo curioso es que, como decías recién vos, Marian, ya estaba al tanto del robo. Apuntó ahí casi con plena seguridad. Pero ¿de qué sirve con el hecho consumado? No, por eso digo que aquí, si efectivamente este va a ser el vehículo en las pericias de que por esta falla termina concretándose el siniestro de hoy, entonces hubo negligencia. Bueno, porque acá había gente que lo sabía y miró para otro lado. No, pero aparte es un hecho grave porque si no funciona y sacan los trenes igual... Es un hecho grave, es un acto criminal. Sí, pero es previsible. Bueno, es algo que si ya, como está mostrando, ya estaba previamente, la empresa sabía lo que estaba pasando, estaba al tanto, sabían que estaba robando los cables, como deben saber de muchas otras cosas más. Es un hecho que ellos lo tuvieron que tener presente en consideración como tantos otros incumplimientos. Es que, perdón, pero cortito para reforzar esto que estamos hablando. 2 horas después que habló Maturano, por eso insisto, Francisco Moyeta, el secretario de Transporte, llegó al lugar del hecho y dijo lo mismo. Dijo, sí, sabemos que hubo denuncias. ¿Y entonces cómo el tren está funcionando? Pasa que ahí es donde vos patinás con el tema de no hay plata. Ahí es donde vos patinás con el tema de no hay plata, porque vos hoy por hoy tenés las rutas argentinas con 1,5 metros de pasto y tenés los trenes que roban los cables y no podés reponer. Entonces, vos tenés la ruta con el pasto, ahí está, quería estar en cámara para decirlo. El pasto, la ruta está así. Vos salís por la 8, por la 9, rumbo al interior, en la 7, está así el pasto. Eso hay que mantenerlo, porque vas a tener otro caso Pomar. En cualquier momento tenemos otro caso de la familia Pomar. Y en el tema trenes, si a vos te roban los cables de señalización, no podemos estar con un papelito diciendo el Chapa 11 sale a las 9:35. No, pero sin señalización no puede salir el tren. Esto es como el avión que no tiene la señalización de pista, por más que tenga instrumentos, lo que sea, no sale. Pero el Estado tiene que estar ahí. Si salió, es un acto criminal. Vos, aunque concesiones, si quieras privatizarlo, digamos, la concesión de los trenes fuese privado, de hecho está en la ley bases, la empresa del Estado que tiene a cargo el San Martín está en la ley bases, si se aprobase pasará a manos privadas, pero el control de un servicio público va a tener que seguir ejerciéndolo el Estado. Está bien, pero ahora hay un problema más de fondo, más general. Tenemos estándares africanos, porque robar
cables del tren solo se hace... Están desmantelando la infraestructura que se construyó durante eso es siglos. una degradación de la sociedad. Bueno, pero digo... Pero no es de ahora, ¿eh? No, ya Sí, lo sé, hace pero... años. Hay una cuestión que quería aclarar un poco, acompañando lo que mencionabas con respecto a los fondos. En el año 2003 se firmó un decreto en donde se le asignaron, o sea, consideraron que el sistema ferroviario estaba en emergencia, entonces le destinaron, por ejemplo, al ramal Belgrano Norte, le destinaron una partida de 110 millones de dólares, porque es el peor ramal, más allá de esto, es el peor ramal que funciona con puertas manuales, que la gente cae porque hay una distancia entre el vagón y el andén. O sea, es lo más precario. Entonces se destinaron 110 millones de dólares porque se iban a utilizar para actualizar el estado en el que se encontraba. Claro. Esos 110 millones de dólares desaparecieron. Se hizo una presentación formal en la que estuvo Kirchner, estuvo Romero, o sea, se hizo todo un acto como si se iba a lanzar y se iba a mejorar todo, y esas partidas desaparecieron. Y a partir de ahí el sistema ferroviario empieza a recibir subsidios y con eso se mantenía. Y el boleto era bajo, y cada vez más bajo. Entonces ahora que están empezando a dejar de recibir los subsidios, empiezan a bajar las frecuencias, porque las empresas tampoco lo pueden sostener. Claro. Y lo que venía pasando también es que mucha gente, la propia Comisión Nacional de Transporte lo reconoce, mucha gente no paga boleto. Sí. Y eso está controlado, pero está asumido. De los 65 millones de pasajeros que yo dije que viajaban al año en este ramal, 51 son los que pagan, el resto no. Entonces, la cuestión acá también es que la empresa, al no recibir los fondos, no invierte en seguridad y recibían solamente los subsidios para poder mantenerse, el boleto no subía y esto es lo que se fue generando. Un abandono absoluto son 24 vagones. Sí. Y hay otra cuestión. En diciembre del año pasado se hizo una concesión que se terminó de resolver en diciembre del 23, en donde había 24 locomotoras del ramal San Martín que estaban en mal estado, que habían superado el kilometraje, estaban vencidas, y una empresa china, porque el ramal San Martín no podía afrontar el costo, se tuvo que hacer cargo de mejorar y mantener las locomotoras que no podían circular y sin embargo seguían circulando. Bueno, yo me acuerdo también de estos, no quiero calificar para no faltar el respeto a la gente que nos está mirando, pero de estos que no tienen, la verdad, razón de ser, que impulsaban el salto de los molinetes. Bueno. Es decir, como una medida graciosa de decir, bueno, esta es una protesta. Eso perjudica y provoca esto también. No estoy justificando, pero sí todo influye en la cadena, como está diciendo el doctor. A ver si tenemos que ir a una pausa, ¿no, Mariano? Sí, tenemos que ir a una pausa. Pero vamos a ver si podemos ver otro de los robos. Acá con una explosión, van a ver ustedes. Digo, para mostrar... Robo de cables. Robo de cables, sí. Otro de los robos de cables. Esto fue en Merlo. Escuchen y vean. Miren lo que pasaba y de día. Merlo, adelante, Padua. ¿Desapareció? Activen que hay un Natalia intentando robar cable en kilómetro 30, palo 2. Mirá, Pumba. Cortocircuito y se incendia el tramo. Natalia fuga a pie. Podría haber electrocutado, ¿no? 911. Tuvo suerte de no quedar pegado. Bueno, eso que tocó, lo que hizo es demorar el ferrocarril. Claro. Como mínimo. Pero además, la empresa lo sabe. Si lo sabe, lo puede prevenir. Claro. Bueno, este es un lugar de acampado que se te mete. Vos lo que menos podés pensar que alguien se va a meter a regarse la vida. Este no murió por 1 centímetro. Pero lo saben. Si están las filmaciones se puede tener. Está bien, pero hay que reponerlo. Por supuesto. Porque es un servicio público que toma millones de personas todos los días para venir acá e irse a su casa. Vamos a Gabriel Prosperi, que es otro de los móviles que está trabajando allí en esta tarde. Hola, Gabriel. De la angustia, uno que ha llegado prácticamente unos minutos después, hoy por la mañana del choque, veía estas escenas dantescas que no pensamos realmente que íbamos a volver a ver después del desastre de Once. Sin embargo, aquí tenemos nuevamente, tal vez en el momento más cercano en que podemos darles a ustedes la imagen del choque. Están trabajando todavía los peritos de la Policía Federal, sobre todo tratando de obturar la pérdida de gasoil. Eso ahora se convierte en urgente para tratar de que la locomotora no siga perdiendo y, en todo caso, lograr que quede allí sin ninguna pérdida lo más íntegra posible para comenzar los trabajos de remoción que no están prontos a hacer. Esto tiene todavía para días, seguramente,
porque tenemos en cuenta que tiene por lo menos 3 vagones después de la locomotora de la formación que venía de retiro, descarrilados. Por lo tanto, aquí van a tener que hacer un trabajo muy importante. Y en primer plano tienen allí entonces la locomotora que salía de retiro e impactó con la parte frontal contra la parte posterior del furgón, que es lo que tenemos ahora en primer plano. Fíjense la destrucción de ese furgón. Imaginemos por un instante si en lugar de ser un furgón de auxilio hubiera tenido gente ese furgón, hubiera tenido bicicletas, personas que iban allí. Realmente estaríamos hablando de una tragedia, Gabriel, tal como la que tuvimos en 11. A ver, vos sí, que tenés posibilidad de ir desde abajo, en la medida que puedas, vos estás sobre Figueroa Alcorta, ¿no? Exactamente, Figueroa Alcorta en la S, que viene del Rosedal y va hacia Dorrego. Por eso, en dirección como van los autos. Correcto. Es decir, es el primer puente en donde ocurrió el siniestro, ¿no? Exactamente. Quienes habitualmente transitan por aquí, que egresan muchos por Avenida Figueroa Alcorta de la ciudad de Buenos Aires, notarán que aquí hay un poste con una fotomulta muy famosa que hace justamente las infracciones a aquellos que van a más de 60. Muy Entonces aquí todos levantan la velocidad. Bueno, claro, exactamente. Mirá. Estamos a unos metros de esa cámara. Y fíjense este detalle. Reitero, estamos lo más próximos del día al accidente porque durante toda la jornada las operaciones de la Policía Federal, de bomberos, de la propia empresa nos impidieron llegar hasta aquí porque evidentemente tenían la prioridad de acción. Fíjense sobre la avenida Figueroa Alcorta que han colocado esta arenilla absorbente, este material, por el combustible, sobre lo que fue el derrame de combustible, de gasoil, exactamente. Fíjense la cantidad que hay. Por lo tanto, la cantidad de litros de gasoil que ha desparramado a través del puente la locomotora una vez que impactó con el furgón. Imagínense si nosotros tuviéramos la posibilidad de abrir el tránsito aquí y no tener este material. Esto sería una pista de patinaje, porque tenemos esta S, por eso es que las autoridades todavía no liberan al tránsito esto. Tienen que también ver la posibilidad de en qué condiciones queda el puente. Está sosteniendo un peso inusual para este puente que está preparado para el tránsito de grandes pesos como el de una locomotora, no para sostenerlo. Claro, Gabriel. Por eso es que este puente también tiene que ser revisado por la cantidad de material que puede caer después, ¿no? Tal cual. A ver, si podés abrir el plano para mostrarles a ustedes. Ahí está una de las formaciones que quedó. Los trenes, los dos, venían de derecha a izquierda de la imagen, ¿no? De derecha a izquierda, porque iban en sentido hacia Palermo. Hacia de retiro a Palermo. Hipódromo, pasando por el costado de la mezquita y hacia la estación Palermo, que está ahí en Santa Fe y Juan B. Justo. Entonces venía de derecha a izquierda. Correcto. Previo a esto hay una curva. ¿Vos ves una curva desde allí, de donde estás parado, o no te dejan ver los árboles? Sí, hay una curva. Claro, hay una curva. Y además, la estructura del puente. A ver, la descripción del puente es importante aquí. Y el escenario para determinar por qué no pudo frenar con más antelación tal vez el maquinista y se topó muy cerca del lugar de frenado con el furgón. No solamente está la curva, sino la estructura propia del puente. El puente tiene las dos trochas divididas por otra pared. Es decir, el puente en su columna vertebral, digamos, para entenderse así, tiene justamente otra pared de hierro. Entonces, cuando viene el tren haciendo la curva sobre el puente, no tiene una visión total desde el principio hasta el final del puente, sino que se va abriendo esa visión a medida que va doblando arriba del puente. Fíjense que el choque fue prácticamente en el medio del puente sobre la avenida Figueroa Alcorta. Es decir, cuando ingresó al puente, el maquinista no podía ver que estaba detenido aquí el furgón. Es decir, se lo topó cuando prácticamente estaba promediando el mismo y venía a una velocidad lenta. Cuando frenó, según los testimonios de los heridos, ya fue tarde. Es imposible que un vehículo de tan alto porte, tan gran porte como una locomotora, pueda frenar a cero antes del impacto con un furgón que estaba detenido justamente, reitero, promediando la trayectoria o el tránsito del puente. Por eso esta curva y la propia estructura del puente de hierro impidieron al maquinista tener una visión más general, más recta si se quiere, para poder frenar con antelación y evitar el impacto. Es que cuando aquellos que hemos tomado el tren, y hoy lo contaba el Pollo,
Yo la recuerdo, si bien no lo ves de frente, pero cuando vos vas en el vagón, sentís que el tren gira. Sí, claro, tiene una oscilación. Digamos, claro, exacto. Claro, lo que dicen es, no tuvo tiempo a frenar porque cuando terminó la curva se topó con el tren parado, el otro. Y te digo, menos mal que estaba parado, porque si estaba en movimiento, el accidente podría haber sido mayor. Si había gente a ver, el puente este puede derrumbarse. Eso es lo que se especula. Se puede resentir esta estructura de hierro que tiene muchísimos años, ¿no? Sí, sí. Sí, atención, Mariano, no es que pueda derrumbarse en sí el puente. Sí, lo que puede suceder es que el material de lo que está hecho el puente, hablamos de vigas, bulones, pueden haberse resentido ante el cimbronazo brutal del impacto. Esos bulones pueden aflojarse de alguna manera y caer, o algún material caer. No el puente en sí en su totalidad, pero sí imaginemos un bulón con el peso que tiene de esta estructura de hierro, muy añeja, muy antigua, cayendo en picada a 6-7 metros de altura, evidentemente puede causar mucho daño. Y además la grúa que tiene el guinche que tiene que utilizar para levantar la formación, acomodarla y volverla a ubicar en, digamos, en la trocha, ejerce un peso doble, más allá del peso propio, el peso de levantar otra formación. Entonces, todo tiene que ser calculado como una ingeniería, obviamente, también en este caso con este tipo de estructura, ¿no? Bueno, Gabriel, completísimo el informe, muy buen trabajo. Vamos a seguir en un ratito charlando, ¿te parece? ¿Cómo no? Aquí estamos, Mariano. Dale, es una noche muy fría, ahí está. Gracias, doctor Chic, por su presencia. ¿Quiere agregar algo más? Simplemente cierre, nada más. Bueno, básicamente esperemos, acá hay que ver qué dicen las pericias, porque todas las especulaciones que se hacen están hechas, se hacen en función de un hecho, pero después va a tener que ser probado. Y a partir de ahí van a surgir las responsabilidades. Más allá de todo, hay una responsabilidad objetiva de la empresa en cuanto a la falta de control, de prevención, porque ya tenían conocimiento de esto, y además una responsabilidad subjetiva porque en las condiciones que se viaja dentro de estos andenes, lógicamente esta gente que sufrió los accidentes también seguramente va a ser motivo de análisis en las condiciones que se viaja dentro de los vagones. Que gracias, doctor. Buenísimo. Gracias por venir. En instantes, Robertito Flecha trae información de último momento, que está llegando en el celular. Ahí lo vemos, trabajando a Robertito. Y está acá el profe. Que hoy va a hablar de trenes. Va a hablar de trenes. Los trenes ingleses. Sí, mira, un poco de la historia. Te voy a contar cuándo aparecen los trenes, cuándo llegan a la Argentina y el boom de los trenes en Argentina en alguna época de nuestra historia. Tal cual. Bueno. Nosotros vamos a la pausa. La primera pausa aquí para que sepas y ya volvemos, ¿no? Exacto, tenemos mucho más, no se vayan. Bueno, está Ernesto Arriaga con nosotros. Sí, Ernesto Arriaga con toda la información a propósito del tránsito. Atención a aquellos que tengan que ir por la zona de Palermo porque hay alguna complicación. Obviamente, Figueroa Corta todavía cortada al tránsito, pero vamos a ver si hay algún lugar alternativo. Ernesto, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola nuevamente, Javier y Jesse, ¿cómo están? ¿Cómo va? Hoy en la mañana empezamos temprano con esto, con Javier, y lo garantizamos. Después de oír la comunicación de la parte de señales, que no había señales, y la parte de comunicación entre el motorman y los dos señaleros, nos dimos cuenta que esto no puede funcionar así, Javier. Tal cual, tal cual. Bueno, contanos un poquitito en tierra, ¿cómo está la situación? Bueno, estamos viendo ahí en imagen en vivo, Figueroa Corta cortada al tránsito. Totalmente cortada, Dorrego cortada, y por suerte ahora la policía de tránsito abrió el tránsito que viene por Lugones, puede seguir a la izquierda por la avenida Sarmiento y va para la Costanera. Esto es muy importante decirlo, porque antes estaba totalmente cerrada el final de Lugones. Ahora la gente que viene por Lugones sigue, no dobla por Dorrego, y agarra el bajo porteño, los camiones micros que van a terminar Retiro, porque antes ya no sabía, iban por Rafael Obligado frente a los parques. Terrible. Claro. Ahora, Figueroa Corta cerrada y Libertador con demora de 15 a 20 minutos. Les recomendamos a aquel que vive, por ejemplo, que ustedes conocen la zona, el que vive en San Isidro, San Fernando, toma la autopista 25 de Mayo, la Perito Moreno, Cancha de Vélez, sigue por la autopista al oeste y agarra el camino Buen Aire. No va a tener demora de 1 hora para salir para el norte. La 25 de Mayo está bien, la autopista está bien, el camino Buen Aire a esta hora 100 kilómetros por hora. Es una buena opción
para ir a San Isidro, San Fernando, Tigre y toda la zona norte alta y el oeste. Ahora, en un viernes a la tarde que esté cortada Figueroa Alcorta en las dos manos que tiene, ¿no? De salida, realmente es complicadísimo. Yo quería preguntarte por el estado del puente, Ernesto. Ahí acabo de hablar que recién hablábamos. Sí, acá los escuché. Acabo de hablar con 2 especialistas monstruos de 50 años de construcción de puentes viales. El puente vial o el puente ferrovial es lo mismo, lo más importante son las 2 bases de punta. Lo primero que tienen que hacer es suspender todo tipo de pasos de trenes y encargarle a especialistas de puentes, que hay en la Argentina muy buenos, cómo está la base. Recordemos que el choque se produjo a una velocidad más peso da una potencia. La potencia es lo que va a dañar las 2 bases o la parte de hierro del puente. Eso lo estudian ingenieros en puentes. Lo primero que van a estudiar es la base de los puentes. Uno mira rápidamente el hierro del puente. El hierro del puente puede estar bien o mal, pero lo importante son las 2 bases laterales. Esto es un puente bastante largo que tiene aproximadamente entre 38 y 42 metros de largo de vista de medio. Hay que estudiar las 2 bases de los puentes si no sufrieron. He visto en una de las bases de los puentes una rajadura muy grande. No sé si la rajadura estaba de antes o fue con el impacto de los 2 trenes. No, y además tiene que trabajar la grúa, ahí en un lugar muy compacto. La grúa va a tener que hacer fuerza. Exactamente, la grúa al subir y enganchar un tren de arriba va a tener que tener una potencia de peso. Exacto. Hay que ver si las bases están consideradas para ese peso. Claro. Te digo que esto va a durar, hay que hacerlo con total tranquilidad, y cuando se abra el tránsito de trenes sobre el puente tiene que estar el 100% de seguridad. Te digo algo, más allá de todo, no, es lo menos importante. Sí. Bueno, obviamente hay heridos, es grave. Por suerte no hay fallecidos, como decía Mariano. Milagro, Díaz. Pero te digo, mañana es sábado y mañana juega River ahí nomás. Sí. Digo por la congestión de tránsito que va a haber. Sí, mañana juega River ahí nomás y va a haber mucha congestión de tránsito, claro, porque no pueden doblar por Dorrego. Exacto. Van a tener que ir directamente por el Bajío. Yo lo único que le digo hacia el aire también como historia. Gracias a Dios que no hubo fallecidos. Sí. Imagínense si en vez de San Martín era el Mitre. Ni hablar, ni hablar. Chocó un vagón que no tenía pasajeros, y la máquina amortiguó que no había un conductor. Sí. Es un milagro. Si esto era en el Mitre, estamos hablando de más de 60, 70 como fallecidos. La tragedia de 11, exactamente. Exactamente, esto fue obra de Dios, ni un solo fallecido. Muchas gracias, Ernesto. Un gran abrazo. Tan amable como siempre con nosotros. Siempre estoy con ustedes, formo el equipo y me siento muy contento con ustedes dos. Nosotros también con vos. Abrazo, Ernesto. Gracias, chicos. Gracias. Bueno, a ver, los trenes argentinos tienen el trágico saldo de 236 muertes en 1970. El peor accidente ocurrido, esto fue a la altura de Zárate, ¿no? De un tren que unía Retiro con Rosario. Y después el 2000, digamos, el choque del ferrocarril de Sarmiento, ahí en la estación de 11. Claro, en 2012. Y no nos olvidamos también en 2013, claro, que también hubo un choque de tren en Castelar. Exactamente. En la zona de Castelar. Exactamente, pero este de 1970 fue emblemático, eran esos trenes marrones, claro, ¿no? Dos convoy que se chocaron. Mirá, esto es lo que pasó en 1970, ¿no? Vos vas al archivo, hoy por hoy, y fíjate vos cómo impactó. 236 muertes. Fue el peor accidente del sistema ferroviario de la República Argentina. Esta es una animación. Esto es una animación en base a la reconstrucción de ese hecho trágico. Exactamente. Para la República Argentina. Ahí está. Partió de Tucumán con dirección a la estación de Retiro. Ahí está. Fíjense. Esto buscando, ¿no?, en lo que es el historial, ¿no? Y ya lo voy introduciendo al profesor Rosales para entrar en la historia de lo que significa el ferrocarril en Argentina, tan vapuleado por los gobiernos, tan estatizado, privatizado, estatizado, cerrado, abierto, pero que mucha gente dependió siempre del tren, ¿no? Pero nunca pudo la Argentina tener un sistema de trenes como corresponde, como tienen los países del primer mundo, como es el TGV en Francia, por ejemplo, ¿no? A ver, esto pasó, ahí están las fotos de la tragedia. 1970,
236 muertes. Bueno, esto fue en Benavides. Mariano, de la clase de física de trenes, vamos a la historia de trenes, ¿no? Y ahí tenés España. Mirá lo que son los trenes en España. Mirá. Bueno. Mirá. Vamos, mirá la diferencia. Vamos a empezar, si te parece, Mariano, con un mapa. ¿Te gusta un mapa del mundo? Dale. Mira, este es el esquema de dónde se concentran las vías férreas en el planeta Tierra. Está claro que la mayor concentración está en Europa Occidental, principalmente Alemania y Francia, Inglaterra, en los Estados Unidos, algo en Canadá, después la India, Japón, algo en Sudáfrica, en Australia, y en América Latina, México, hay algo, Brasil, pero la mayor concentración es Argentina. Argentina tiene un buen sistema ferroviario, pero que no funciona. Enorme, enorme. Claro. La red ferroviaria argentina llegó a ser, en su momento de gloria, la cuarta mayor del mundo, cuarta. Ahora somos el 7º país en el mundo en cuanto a extensión de nuestro sistema ferroviario. 7º país del mundo en este momento. A ver, ¿cómo se concibió? Los trenes en el mundo aparecen, para que tengamos una idea, las vías férreas como experimentalmente un poco antes, en el siglo XVIII, 1700 y algo, pero empiezan a instalarse vías férreas para uso de cargas y pasajeros a partir del 1800, yo te diría, principalmente en Inglaterra y en los Estados Unidos. Después se extienden en Francia, en Alemania, los países industrializados. Iba de la mano de la revolución industrial esto, sobre todo en los lugares donde había más concentración de gente, de habitantes, y producciones importantes que eran necesarias de ser transportadas y generalmente llevadas a los puertos. Claro, exactamente. Uno de los primeros trenes es el del Big Pick. Bueno. Ahí en Gales. Exactamente. ¿No? Donde está la mina de la revolución industrial, ¿no? Exactamente, para transportar el producto de las minas. Ahora, fíjate cómo está planteado el sistema ferroviario argentino. Bueno, ahí en el mapa, si me lo ponen el mapa de vuelta, por favor. El mapa de recién, cómo está planteado el sistema ferroviario argentino, que era prácticamente un embudo para sacar las producciones que hicieron rica y grande a la Argentina, las producciones agropecuarias, hacia el puerto y de allí a la exportación. Claro. Estaban planteados hacia el puerto de Buenos Aires, hacia los barcos, hacia el puerto de Rosario, hacia el puerto de Mar del Plata, de Bahía Blanca. Que se ha perdido todo eso, bueno, prácticamente. Ahora, era muy sofisticada. En mi región, en Mendoza, cuando llegó el tren, cambió la historia por completo. Llegó el tren a Mendoza en 1881, 20 años después del terremoto casi terminal de 1861, y con el tren llegaron los italianos y los españoles, y cambió la historia para siempre de ese rincón cordillerano, casi desierto, que se transformó, y desde ahí, en una obra que fue casi de la envergadura del Canal de Panamá, más o menos, se perforó la cordillera de los Andes y se construyó el tren trasandino. Ahora, mirá la concentración de vías en la provincia de Buenos Aires, en La Pampa, ¿no? Impresionante, porque bueno, era el modelo agroexportador de la Argentina, y fue muy eficiente. Los trenes eran, sobre todo en la Argentina, comenzaron, te digo exactamente, en 1857 el primer tren. Claro. Y a partir de ahí, algo en la provincia de Buenos Aires, algo en Córdoba, cuando la Argentina recién arrancaba este modelo. A partir de allí, con inversiones extranjeras, principalmente inglesas y franceses, se construyó esta sofisticada red ferroviaria. Pero había conectividad de pasajeros. Había conectividad de pasajeros. En la Pampa húmeda vos tenías los trenes de pasajeros que iban de pueblo en pueblo. De pueblo. Más, los pueblos como del que soy nacido y criado. En Córdoba. Exacto. Surgió por una estación, un general inglés, General Arias, ¿no? De una estación que se armó. Digo, eran todas estaciones de trenes y los pueblos surgían. Es la historia de infinidad de pueblos de la provincia, de toda la llanura pampeana argentina. Sí. A partir del tren se instalaba una población. Y pueblo también. Alrededor del Midland. Ahí está. Sí, claro. Caguas, partido de Guaminí, cerca de surgió alrededor del ferrocarril Midland, que creo que después fue Belgrano, el Midland, no recuerdo, pero el ferrocarril Midland es lo que hizo que se loteara Caguas. Bueno, la gran transformación del sistema ferroviario argentino se da cuando el general Perón nacionaliza los trenes
que lo transforma en una gran bandera dentro de su doctrina política. A partir de allí, la historia que conocemos, idas, venidas, mejoras, privatizaciones parciales de usos, levantamiento de vías. Es cierto que el tren, sobre todo el tren para transporte de pasajeros, es rentable solo en grandes conglomerados urbanos. De otra forma hay que tomar la decisión... ¿Por la cantidad? Por la cantidad. De la otra forma, si no, hay que tomar la decisión de subsidiarlo, financiarlo, y es muy costoso subsidiar vías que no sean rentables. Ahora, el tema de que el tren vaya al revés que el tránsito en nosotros, al igual que en Inglaterra, ¿tiene un significado o fue un sello de agua de los ingleses? Me parece que era como se circulaban todo en aquella época, pero creo que los trenes van en todas partes en el mismo sentido, me parece. No sé. Ahora, para la carga, el tren es imbatible. Si se pudiera concebir, no sé si en la Argentina es complejo, muchos dicen... pero ahí vino el lobby de camioneros. Bueno, para la carga es imbatible, porque con un solo motor grande llevas ¿cuántos camiones? Exacto. El equivalente a ¿cuántos camiones? Sí, exacto. El cereal, a ver, tenés el tren este que trae el aceite desde Dehesa, por ejemplo, ¿no? Los trenes petroleros, todos, ¿no? Que vienen, digo, todo el grano. Los trenes mineros. Los trenes mineros. Los que traen carbón, ¿viste? Bueno, los que llevan temas metalúrgicos o carga metalúrgica. Pero evidentemente la Argentina pobre de los últimos 50 años no puede hacer buenas vías. Porque no tenemos un problema de locomotoras prácticamente o no hacemos furgones. Prácticamente no hacemos vías. Tenemos un problema de vías. Prácticamente no hacemos vías. El problema arranca en la época de Menem. Ramal que para, ramal que cierra. No, bueno, pero estaba muy mal. Acordate del déficit por el cual Menem toma las medidas que toma. El déficit que trae acarreado Ferrocarriles Argentinos era complejo. Le hablaba a los sindicalistas del ferrocarril cuando paraba, él dijo, claramente, ramal que para, ramal que cierra. Está bien, pero el tren en ese momento era una decisión política compleja seguir manteniendo el sistema ferroviario que ya no da para más. Ahora, la Argentina no construye casi nuevos ramales prácticamente y le cuesta mantener los que tiene. Es una herencia del pasado, tal vez sobreexpandida, pensada para otra Argentina, lo que fuere, pero es uno de los pocos países en el mundo donde hubo un florecimiento del sistema ferroviario hace años y se fue achicando en forma abrupta. En otras partes del mundo es todo lo contrario. De sistemas ferroviarios mucho más pequeños han ido creciendo y en la actualidad son mucho más grandes. Bueno, la tragedia de Once fue una bisagra en lo que fue el gobierno de los Kirchner, teniendo en cuenta que ahí las concesiones se dieron cuenta que no había funcionado el tema del dinero a los concesionarios. No invertían en seguridad. Vino Randazzo, modernizó en un punto el tema de los vagones, pero nunca pudieron completar el tema de las vías. Los vagones, ¿no? Claro. Los vagones, las máquinas. Y además el sistema ferroviario sindical, porque el sindical también es un gran problema para la construcción de ferrocarriles en la Argentina. Juan Manuel Laval Medina está con nosotros. ¿Cómo le va, Medina? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, le trae un mal recuerdo esto, ¿no? Como a todos, digo. Sí, no, pero justo me estaba acordando cuando hablaban y veía el mapa. Mi viejo publicó un libro que fue bastante impacto, conocer a Perón hace poco. Y una de las cosas que contaba él, cuando empecé yo a leer los borradores, que él y su hermano Fernando hicieron un viaje por Argentina en tren. Que había un ticket que se sacaba, como es el ticket cuando uno conoce en Europa. Cartón. ¿No era cartón? Claro, pero un ticket que le permitía viajar por todo el país. Un pase. Sí, había un pase que te dejaba por un mes viajar por todo el país. Como el Euralpass existía en la Argentina hace 60 años. En los trenes marrones. ¿Cómo hemos ido para atrás, ¿no? En ese momento, mi viejo viajando con su hermano, yendo a Jujuy, yendo al norte, yendo por todo el país, conociendo el país de los trenes, y ahora estamos en esto, ¿no? Yo me acuerdo, los boletos de tren eran de dos colores. Marrón y blanco. Con el colorcito cortadito en el... Que eran estampados, digamos, como una especie con linotipo. Eras muy chiquito, Javier, en esa época. Sí, los 70, los 70. Claro, los 70. Pico, 70. Nosotros viajábamos ahí entre Venado Tuerto, Arias, los pueblos se unían por el tren. Sí. Ahora la cantidad de pueblos que han quedado abandonados porque no dejaban de pasar los trenes. Totalmente. Una historia muy triste. La idea de la desaparición del tren es muy, muy profundo. Y obviamente, hechos como lo de hoy también tienen que ver con los problemas que estamos viendo en el presente. Ahora, Juan Manuel, vos fuiste jefe de gabinete en un momento importante de los últimos 20 años.
¿Nunca se pensó en una Argentina para reactivar el tren o Moyano tenía mucho poder en ese momento? No, lo hicimos nosotros, vos te acordás ahí lo de Florencio, la verdad que Florencio... Randazzo hizo una reforma, bueno, en la tarjeta SUBE, que seguimos hablando de ella, todo eso surgió de esos 2 años y medio de gestión que tuvo Florencio en esa área, que fue muy efectivo, y los trenes, la verdad que la última que se hicieron cosas importantes fue en la época de Florencio, ¿no? Ahora, Abel Medina, a ver, no son... Igual el problema de los trenes no viene de los camioneros, es muy anterior. Hubo un famoso plan en los 60 con las autopistas, la expansión de los autos, la industria automotriz. Hubo una mirada que va desde los 60 por ahí, ¿no? No, pero la carga, el tema carga, tren carga, los camioneros tuvieron una incidencia muy fuerte. Sí, pero es muy anterior a la importancia de los sindicatos. No me acuerdo cómo se llamaba el plan, ahora estaba acordando cuando ustedes hablaban, había un plan conocido, Dávila. Laura. Plan Laura. El plan Laura. En el plan Laura, claro. Exactamente. Las grandes autopistas, los anillos, como que el tren era el pasado y eso era el futuro. Una muy mala mirada, ¿no? Y usted que fue jefe de gabinete, ¿esto qué es? ¿Por una cuestión de que no son rentables los trenes o hay otro negocio que es más rentable y por eso se descuidan los trenes? No, porque los trenes, como bien decían antes, los camiones van por arriba de rutas. Acá el sistema es el todo, hay que hacer la ruta, hay que hacer todo es parte del mismo, entonces es un sistema bastante más caro, que finalmente es más barato en su resultado, pero en el cual el Estado o el concesionado se tiene que hacer cargo del conjunto, de la estación, el tren, el vagón, las vías, etcétera, etcétera. Pero los grandes países del mundo siguen teniendo trenes, cada vez hacen más trenes, y hay trenes, por ejemplo, los trenes de alta velocidad. En Europa es una cosa central, importantísima, y nosotros en algún momento se planteó ese tema y pensamos que era un delirio, y no es ningún delirio. Claramente todavía sigue siendo, o seguiría siendo rentable sacar las grandes producciones argentinas por tren y no por camión. Sin duda. Eso no hay duda. Sin duda. Ya sea de minería, de agricultura, lo que fuere. Y a nivel de trenes de pasajeros, Buenos Aires y Gran Buenos Aires, toda esa red es una red importante porque hay mucha población. Es imposible sacarlo. Y en trenes interurbanos, no hay duda que Buenos Aires, Rosario, Córdoba, que te une el 60% de la población argentina, 70 más o menos. Si vos unís esas 3 ciudades, ahí podría haber cualquier cosa, un tren rápido. Y tendría que haber un tren rápido, es una locura. Yo me acuerdo cuando se dio esa discusión, en Argentina, cuando se dio esa discusión en Argentina, pero ¿cómo van a hacer? Si están los trenes tan mal, ¿por qué van a poner eso? Es al revés. Si vos vas modernizando una parte, como ocurrió en España, los primeros trenes de alta velocidad hicieron que todo el conjunto de la red mejorase y fuera mejorando. Acá como que no queremos siempre... Pero ¿por qué no? A ver, porque la verdad que después hasta fue una cuestión irónica. El tren bala Rosario. Pero te acuerdas que lo manipulaba aquí. Sí, claro. ¿Por qué no? Pero no, a ver, avanzaron con la empresa, también la empresa empezó a publicar un montón de cosas. Pero nunca se hizo porque todo el mundo empezó a pensar, no, es verdad, con tantos problemas que hay, gastar plata en eso. Pero hubo una investigación ahí también. Con el tren una investigación a ver cómo... Sí, había habido algunas denuncias para investigar qué tipo de contrato se iba a firmar. Pero al final no se firmó nada, o sea, quedó como tantos proyectos argentinos en la nada, ¿no? Chile está avanzando con trenes de alta velocidad. ¿Ah, sí? A full. El sistema ferroviario chileno, todo el centro de Chile va a estar conectado por trenes de alta velocidad. Yo recién decía el no hay plata, ¿no? Que ahora se ha instalado del gobierno de Milei. Bueno, mucho de esto tuvo que ver con la que echaron a 150 técnicos hace muy poquito, a principio de abril. Ahí está, en esto no puede, el Estado tiene que estar. Tiene que estar, el Estado tiene que estar. Si quieren privatizarlo o no privatizarlo es una discusión, pero mientras estén en manos del Estado tiene que estar eficiente, tiene que funcionar bien y sobre todo garantizar seguridad. ¿Usted cree que puede haber despedido a esta gente y se produjo este accidente? No, hoy decían, yo no soy técnico ni mucho menos en estas temáticas, pero decían que se habían echado bastante personal técnico que estaba a cargo de muchos de los temas de seguridad, ¿no? Ahora, Juan, hoy... Eso lo había denunciado por lo menos en la Unión Ferroviaria. Hoy el Pollo Sobrero decía que el gobierno busca argumentos para justificar la privatización de los trenes y literal dijo que necesitaba un accidente o algo por el estilo para reforzar ese argumento. ¿Vos coincidís con ese enfoque? No, yo no creo en esas miradas tan conspirativas. No creo que nadie quiera arriesgar a que muera gente por una decisión política. Aparte, si Milei no necesita nada, es justificar por qué él cree que está bien privatizar, digamos, ¿no? Me parece que está exagerando mucho en ese sentido y no se le puede echar la culpa, es un accidente, digamos. ¿Es un accidente o es un incidente? Porque no es lo mismo. No, a ver, es un accidente. Un accidente que puede haber sido apoyado, digamos, o tener que ver con reducción de personal, reducción de cuidados, reducción de controles, obviamente. Pero yo no veo una intencionalidad para lograr esto, para con eso llevar a la privatización. Me parece exagerado, ¿no? Juan Manuel, ¿cómo tiene que hacer el peronismo para volver a enamorar a la gente?
Qué pregunta. Es la pregunta que se hacen todos. Digo, ¿hay un espacio, hay una necesidad, digo, de que surja un movimiento de gente honesta, que tenga ideas progresistas, peronistas, radicales? Yo creo que básicamente es eso que vos decís, hacernos cargo de que gobernamos muy mal a Argentina, hacernos cargo que estos 4 años estuvimos lejísimos de cumplir con las expectativas, lo que pedimos el voto, y hacernos cargo colectivamente, no echando a unos la culpa al otro, sino en conjunto el peronismo para volver a ser creíble. No podemos hablarle a la sociedad como que todos los problemas argentinos empezaron el 10 de diciembre del año pasado cuando vino Milei de un plato volador. Y aparte Milei es presidente también por todos nuestros errores. Entonces, me parece que con humildad, con mucho sentido común, con mucha discusión, tenemos que empezar a construir un espacio que hable de los problemas del futuro. ¿No? El peronismo, si algo se lo caracteriza, es que no se queda siempre en el pasado. Va al pasado, pero para pensar el futuro. El peronismo del 49 no era el mismo que el Perón del 53, cuando hizo un plan económico muy distinto, ni con el 70, etc. Me parece que hay que pensar un peronismo que con esas ideas históricas del peronismo hable e interpele los problemas del presente y se haga cargo de cuestiones que la sociedad nos ha planteado, como la eficacia del funcionamiento del Estado, ser cuidadosos con el manejo de lo público, ser cuidadosos de estas cosas, que de alguna manera tenemos que hacernos cargo, ¿no? Y a Valmedina, a ver, ¿qué tipo de crisis se está enfrentando hoy el kirchnerismo? Bueno, hay que ver qué se define por kirchnerismo, ¿no? Hay un espacio, el espacio mayoritario hoy del peronismo es el que conduce Cristina Fernández de Kirchner, es el espacio mayoritario, está en una discusión interna ahí adentro. Perdón, pero si hay duda de cómo se define el kirchnerismo, porque el kirchnerismo cada vez está más extinto, entonces. No, a ver, el espacio que conduce Cristina sigue siendo el mayoritario, y ella sigue siendo la dirigente más relevante de todo nuestro espacio político. Pero es kirchnerismo, no peronismo. Adentro. Más allá que el peronismo está dentro del kirchnerismo, ¿o no? Sí, es lo que decían los de la Campo. Hay un peronismo kirchnerista y hay kirchneristas no peronistas. Cristina diría que a ella le dicen kirchnerista para bajar el precio. No, eso decía Néstor. Néstor. Es peronista. Eso decía Néstor. Pero lo repitió Gran Avellaneda ella. Está bien. ¿O no? Me gusta, yo estoy de acuerdo con eso. Yo estaba con Néstor y yo estoy de acuerdo con eso. Y lo permanente en nuestro caso es el peronismo. ¿Qué tipo de crisis hay muchos que tienen terminan endiosando un momento histórico, pero lo permanente es el peronismo. Pero, digamos, ¿qué tipo de crisis hay hoy? ¿De identidad, de responsabilidad, de que algunos se quieren ir y tratar de retenerlos? Yo no tengo una crisis de identidad. Tenemos muy claro lo que somos, lo que representamos. Lo que también tenemos muy claro es que lo hicimos mal. Y al haberlo hecho mal de la peor manera que lo puede hacer un peronista. Ahora, es decir, fueron 4 años que la gente vivió peor. Entonces, eso es la contracara al peronismo. Y nos fuimos mucho con otros temas que son relevantes, son importantes, pero que son accesorios. Un discurso muy del progresismo, de los derechos, de un montón de cosas, qué sé yo, del documento con la X, de la cosa de género. Pero cuando, comés todos los días, eso es secundario. Ahora, Valmedina, no hay una cierta tendencia, son pocos los que tienen la posición suya de ofrecer o hablar de una autocrítica real. Pero hay una pequeña trampita en su autocrítica, porque solo se focaliza en los 4 años de Alberto Fernández y se estaría gestando una especie de chivo expiatorio. No, culpa de Alberto Fernández. No, la responsabilidad. Pero digo, fue... no hay nada que autocriticar de los 12 años de... La responsabilidad, pero en los 4 años esos, la responsabilidad fue de todos los que fueron presidente, vicepresidenta y todos los ministros. Y, digamos, yo no ocupé ningún cargo, fui un asesor en un momento nada más, pero también me hago cargo porque fue parte del peronismo y apoyé ese gobierno y llamé a votar ese gobierno. Y no hay nada ¿No hay nada que criticar de los 12 años de Néstor y Cristina? ¿De autocriticarse de eso? Nosotros, esa discusión la dimos en ese momento, no sé si se acuerdan, pero en ese momento, fin del 2015, principio de 2016, dimos una discusión, algunos que planteamos una paz, una apertura, una discusión. No nos fue demasiado bien en esa elección, pero planteamos que había que renovar también en ese momento ideas para no seguir repitiendo los mismos errores. Que de alguna manera es lo que ocurrió en 2019, ¿no? Son 5 elecciones, de las últimas 6 elecciones, el peronismo ha perdido 5. Entonces, si no entendemos eso y no entendemos que tenemos que volver un poco a las fuentes, pero para traerlas al presente, mirando el futuro, los errores se van a repetir, ¿no? Sí. Ahora, ¿Cristina va a ser candidata nuevamente, cree usted? No lo sé. Ella fue muy clara el año pasado cuando dijo que no podía hacerlo. En el último acto que hizo ahí en el Instituto Patria, diciendo estas imágenes de la mujer va a volver a la casa de gobierno. A ver, hasta donde yo sé, hace mucho que no hablo con ella, pero hasta donde yo sé, ella está muy firme con lo que dijo, ella se siente proscripta, es una decisión personal que ella tomó ella en su momento, cuando se discutía incluso una posible candidatura a la presidencia o a diputado o algo por el estilo. No tengo cuestiones para pensar algo distinto
Sí, coincido con lo que planteas vos de la centralidad que tiene, ¿no? Aparece 2 o 3 veces y obviamente una centralidad muy por arriba del resto de los dirigentes de nuestro espacio. Te voy a dejar una pregunta. No es tan grave eso, ¿eh? Sí. Porque muchos, no, ustedes no tienen un liderazgo nacional hoy no hay una conducción nacional. Hay que acordarse que el año que viene son elecciones distritales, son 24 elecciones provinciales. Entonces no es tan importante no tener una figura nacional. Mejor tener muchas buenas figuras locales para intentar ganar esta elección. Le voy a dejar una pregunta picando, porque tenemos que ir ahora a una entrevista. ¿Cómo lo ve a Axel Kicillof como figura así determinante que está emergiendo en medio de esta interna? En un ratito lo charlamos. Diego Giuliano está en comunicación con nosotros, ex ministro de Transporte, diputado nacional además por Santa Fe. ¿Cómo le va, Giuliano? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Un gusto grande saludarlos. Igualmente. Gracias. A ver, ¿qué cree que puede haber pasado en el accidente de hoy ahí en Palermo? Bueno, primero nuestra solidaridad con los trabajadores y con los pasajeros que han sufrido este accidente tan tremendo. Ustedes saben que hay un contexto en el que sucede este accidente que está sucediendo en este momento en la Argentina, que tiene que ver con una idea de privatización del sistema ferroviario. El gobierno ya lo intentó 2 veces, en el primer proyecto de ley ómnibus y en el segundo proyecto de ley ómnibus. Hace 10 días los maquinistas han planteado públicamente que estaban trabajando sin señales automáticas, es decir, por distintas razones que está analizando, por supuesto, la justicia, la Junta de Seguridad, pero por robo de cables o por lo que sea, no hay señales, no están encendidos los semáforos en esa parte del sistema ferroviario. Las señales son manuales y dejaron de tener toda la tecnología que esto tiene. Y imagínense que esto aumenta enormemente la probabilidad y los riesgos de la operación ferroviaria. Y esto es lo que está a la vista. Cuando el Estado se retira, cuando el Estado dice que no va a invertir, que no tiene plata para estas cosas, así como pasa con el dengue, así como pasa con los enfermos oncológicos, lamentablemente, bueno, las consecuencias son estas. Más allá de que hay que esperar el final de la actuación judicial y de la Junta de Seguridad del Transporte en relación a las causas específicas de este accidente. Pero el contexto en el que se da es un contexto de despidos, un contexto de privatización del sistema ferroviario a toda costa, y en este sentido creo que toda esta visión ideológica de que el Estado no tiene que invertir en el sistema de transporte trae consecuencias graves. Hoy algunos analistas hablaban de que el sistema ferroviario es el principal empleador de la República Argentina. Creo que tiene 50.000 empleados. ¿Esto alguna vez estuvo en debate? Digo, durante el gobierno de Alberto Fernández, ¿estuvo en debate esto? El sistema ferroviario tiene menos de 50.000. Estamos hablando de 32.000 empleados aproximadamente. Ustedes imagínense que en los 90 el sistema ferroviario tenía 200.000 empleados. Ajá. 200.000 empleados. Claro, en los 90 se notó. Llenaron de chatarra ferroviaria a la Argentina. Es decir, se probó y los que tenemos alguna edad lo vimos. Vimos cuando se intentó privatizar el sistema ferroviario, a dónde fuimos. A desconectar poblaciones, a cerrar económicamente muchas producciones que dependen del ferrocarril, sobre todo en las zonas más lejanas. Y en el sistema de transporte de pasajeros, ni les cuento. Claro. También desconectaron un montón de localidades. En el gobierno de Macri cerraron 12 ramales ferroviarios. Nosotros pensamos distinto en esto. Pensamos que hay que invertir en el sistema ferroviario, que no hay que tener la cuenta del Excel, que para mí, se lo digo con todo respeto, me parece una cuenta vieja, antigua. La de creer que esto es un gasto. Bien. Es porque no se entiende la rentabilidad social del transporte. Lo que significa invertir en transporte, que para algunos es tirar la plata, como se está planteando hoy en día, y que para nosotros es al contrario. Es mejorar la rentabilidad social, mejorar la economía de los productores agropecuarios, de los, en este caso de los acopiadores, de los que fabrican lecos. En un gobierno similar al anterior, digo por el color político, tuvimos una de las tragedias más grandes de la Argentina en materia ferroviaria, con trenes que estaban en parte privatizados, también en el Estado, con funcionarios que fueron detenidos. Hablamos de Schiavi, hablamos de Vido, hablamos de tantos otros también. Es decir, todos han sido responsables de esta situación. Este gobierno tendrá que hacerse responsable si lo es también. La privatización, lo que usted me dice claramente, la privatización no es la salida, no es la forma de resolver estos problemas. Hoy
Hoy yo escuché a algunos funcionarios, al ministro del Interior, planteando, bueno, esto es lo que marca que hay que privatizar. Y es la salida, digamos, es cavar un pozo hacia abajo y no intentar resolver los problemas como hoy los tenemos, como Bien. la Argentina los tiene. Entonces, aquí requerimos inversión pública en el mundo entero. Mire, en el mundo entero, cuando uno ve un sistema ferroviario y lo admira porque lo veo en las películas o alguno lo ve personalmente, dice, mirá cómo tienen los trenes los españoles, cómo lo tienen los franceses. Lo estábamos contando. Ahí hay subsidio del Estado. Totalmente. Diego, muchas gracias. Gracias, Juliano, por este contacto con nosotros. Ha sido muy amable. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Igualmente. Ya vamos con Abel Medina nuevamente, pero hay datos respecto, Robertino, mirá, ahí me pasaban algunos datos respecto de un agente de la Policía Federal, una femenina, una mujer que iba con su hijo, terminó heridas leves. Y también, en este caso, una mujer de la Policía de la Ciudad. Y un agente de la Policía Federal también que viajaba en el tren. Los dos viajaban en el tren de manera separada que resultaron heridos. Por eso fueron llevados al Churruca. Más allá de los pasajeros. Claro. Los dos maquinistas están imputados. Ajá. En principio, la carátula del juez federal Julián Ercolini es averiguación de ilícito. Una carátula tentativa, después se resolverá. Uno de los maquinistas de la locomotora 951, la formación 11, tiene 35 años, joven. El otro maquinista es de la locomotora 1000, tiene 33 años. Es decir, los dos maquinistas están imputados para determinar la responsabilidad de cada uno. Detalles. Pero también se tomaron otras medidas, ¿no, Robertino? Sí, me confirmaban hace un ratito nada más desde el Ministerio de Seguridad de la Nación que la Policía Federal de la República Argentina les hizo un test de alcoholemia. De alcoholemia al maquinista y a dos banderilleros. Esperan los resultados. Uno desea no encontrarse ninguna sorpresa porque sería un pase de comedia. Pero se suma esto al expediente que contaba recién Javi que tramita en el juzgado del juez Ercolini. Bien. Bueno, estamos con Juan Manuel Abal Medina, ex jefe de gabinete, dirigente, que está aquí con nosotros. Había quedado una pregunta pendiente, Juan Manuel, y es si vos ves en Axel Kicillof la posibilidad de un líder o alguien que pueda liderar el espacio peronista en el futuro. Es un gran gobernador, se reeligió de una manera contundente en un momento muy difícil y viene llevando adelante la gestión compleja como es la provincia de Buenos Aires, ¿no? Lo viene llevando muy, muy bien. Así que, sin duda, tiene un papel importante para adelante, ¿no? Es un dirigente importante. Tenemos otros también, quizás no tan conocidos, pero muy, muy buenos gobernadores, muy buenos intendentes. Por eso yo digo, no hay que preocuparse tanto, hay que hacer buenas elecciones el año que viene, derrotar a este gobierno es lo más importante, pues este gobierno, ya Milei lo dijo, ¿no? Nada de lo que quiero hacer lo voy a hacer ahora, pero cuando tenga la mayoría parlamentaria ya van a ver, esperemos no verlo, así que es muy importante derrotar al gobierno el año que viene, y ahí va a haber muchos candidatos o candidatas que pueden tener un muy buen desempeño electoral, ¿no? Luis, hay otro gobernador, Yayola, el gobernador cordobés, por ejemplo, un joven intendente, exitoso de la ciudad de Córdoba. Juan Manuel, si hay un fenómeno que fue novedoso en la política argentina, es dentro o explicando el triunfo de Milei, fue como ciertos sectores habitualmente proclives al peronismo en lugares sorprendentes para una fuerza opositora o diferente al peronismo, fueron atraídos por Milei y su mensaje. De hecho, sorprendió tanto al peronismo como al propio Juntos por el Cambio. Cruzó por otra avenida Milei y su candidatura. ¿Cómo se explica eso? Y conectándolo con la pregunta original de Mariano Yese, ¿cómo se los vuelve a traer hacia el peronismo desde tu punto de vista? Muy buena pregunta. Justo también hoy veía en algunas encuestas que dicen lo mismo, ¿no? Hay un sector, los que más apoyan a Milei hoy siguen siendo jóvenes y centralmente sectores populares, ¿no? Sectores mucho más cercanos a nosotros en lo histórico. Son varias las causas, creo yo. En principio, que los jóvenes lo último que recuerdan es lo que vivieron estos últimos 4, 8 años, muy, muy malo, lo cual genera mucho desencanto. Después también la pandemia. No hay que olvidar que en la pandemia, por ejemplo, yo vivo de ser docente universitario. Cuando vino la pandemia hacía más o menos lo mismo que antes, pero sentado en mi casa con la computadora. Ganaba lo mismo, no tenía que trasladarme, me sobraba más la plata que antes, porque casi no la podía gastar. Mientras tanto, un vecino mío, un pibe que vivía de sector privado, de salir, le cerraban el negocio, no podía llegar a fin de mes. O de changas, no las podía hacer y nos veía a nosotros como los beneficiados, ¿no? Era lógico, porque lo podía ver así. No estamos ahí sentaditos en mi computadora dando clase
¿No se acuerdan cómo fue ese mundo de pandemia? Entonces, esa bronca con la política, el pibe que tiene que andar en Rappi porque si no llega a fin de mes, que no puede, está manejando un Uber para llegar a un lugar, que ve que los que viven del Estado tuvieron otras oportunidades, ha generado bastante bronca y es lógica, ¿no? Por eso yo digo, no hay que enojarse con los enojados porque tienen motivos para estar enojados. Claro, de hecho pasó en estas últimas elecciones. ¿Qué pasó con la causa suya en la causa Cuadernos? No, sí, me fueron bajando la calificación hasta quedar casi afuera, pero estamos esperando. ¿Y qué calificación tiene ahora Yaval? No me acuerdo exacto, rol pasivo en carácter secundario. Dicen que casi no es un no delito que fueron bajando la cámara en mi calificación. Que es lo único que demostró que yo dije en ese momento, que había simplemente empresarios que habían colaborado para la campaña, como ocurrió siempre y seguirá ocurriendo hoy. ¿no? Es decir que, bueno, esto ya lo dijo, ya lo conocemos, sí, pero lo refrenda otra vez. Es decir, empresarios que colaboraron en la campaña obligados para poder hacer una obra. No, ellos dicen que no, ellos dicen que lo hicieron y fueron los pocos que vieron y fueron justo en los meses de campaña y son los mismos empresarios que pusieron esta campaña, habrán puesto ahora y sabemos que le ponen a todos los gobiernos. ¿no? Es interesante recién cuando hablaba de Kicillof porque puso en la misma línea al gobernador de Córdoba, que está en las antípodas del kirchnerismo. Sí, en la misma línea no, porque bueno, no nos olvidemos que Axel ha reelegido, ¿no? Claro, pero quiero decir que son dirigentes jóvenes, diferentes. Sí, pero el peronismo tiene que volver a incorporar estas cosas, ¿no? Yo lo vengo diciendo hace rato. Hay que reincorporar el peronismo cordobés, que es un peronismo que tiene una mirada muy interesante sobre la producción. El peronismo nuestro, el peronismo acá del AMBA, el peronismo central, hace rato que ha tenido problemas con el mundo productivo. ¿Y qué pasa con la cámpora? ¿Dónde pones a la cámpora? Es una agrupación muy importante que en los hechos se quedó claro que es la que conduce y se siente parte de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Ella se queda claro que su agrupación es esa, ¿no? ¿Quién conduce a la cámpora? Hay alguien que dijo, el gran problema del kirchnerismo es la cámpora. Yo no recuerdo si fue... ¿El Larroque? Cuando dijo, se creen que con tres WhatsApp van a estar dominando. Exactamente. Sí, yo mucho no me quiero meter por esa discusión de ellos, ¿no? Es la discusión del espacio que conduce Cristina. Está bien. Pero el fenómeno hay un enfrentamiento. Sí, obviamente. Sí, lo que les pido a todos, como le haría con cualquier sector del peronismo, que es bajar un poco los decibeles, ¿no? Hay cosas que no me gustaron, no me gustó Cristina hablando un acto con el gobernador sentado ahí abajo. No, hay cosas que no me gustaron, ¿no? Me parece que no ayuda en este momento. En este momento el peronismo tiene mucha humildad y pedir perdón. No, está claro. Y el tema del paro de la CGT, 2 paros en menos de 140 días a un presidente no peronista. ¿Cómo lo lee? Y es absolutamente lógico e importante, pues un gobierno que empieza sacando un DNU que le quería sacar todos los derechos a los trabajadores. Entonces, no es que lo hicieron muy rápido, lo hicieron cuando Milei sacó ese DNU. Si Macri, nosotros, cualquiera hubiera sacado un DNU igual, hubiera tenido el mismo tipo de reacción, ¿no? Y lo dice alguien que, como jefe de gabinete, tuve un par de paros nacionales por el tema de ganancias. Por el tema del impuesto a las ganancias. Exacto. Sí, porque después paro no lo hicieron. El fenómeno... Cuando yo fui jefe de gabinete me hicieron paros. No. En estos últimos 4 años la CGT tuvo... El fenómeno... 2 años tuvimos pandemia, ¿no? El fenómeno Milei es un fenómeno no exclusivo de Argentina. Hay similitudes con otros movimientos en el mundo entero. Sí. ¿Cómo concebiría la oposición que hay que generar a partir de Milei, digamos? ¿Cómo qué? Como una referencia internacional, como qué le gustaría que fuera la oposición a Milei. Y un poco creo que lo que nos marcó muy bien el camino fue Lula en Brasil. Lula en Brasil ganó la elección contra un Bolsonaro que es muy similar a Milei, mostrando con convicciones muy firmes, pero a la vez con mucho pragmatismo y con mucha amplitud. Ahora que hay que volver a convicciones firmes que en estos últimos 4 años se perdieron un poco, ¿no? El peronismo no tuvo tan presente, convicciones peronistas firmes, pero con amplitud y con pragmatismo para buscar a sumar otros sectores. Fue un expresidente que volvió en el caso de Brasil ahí. ¿Quién sería? ¿Cristina la que tiene que volver para confrontar a Milei? No tiene por qué ser ni Cristina ni alguien en particular. Eso yo creo, me imagino que eso va a ser un gran paso, que de alguna vez, digamos, lo que está claro en el peronismo que el próximo candidato o candidata a presidenta tiene que ser su propio jefe. Igual, esta idea que gobierna un otro. Milei dijo hace algunos días en una entrevista, cuando le preguntaron lo mismo, si le gustaría enfrentar a Cristina Fernández de Kirchner, dijo, me encantaría. Es la historia más negra de la Argentina después de la dictadura. Ahora, en este escenario... Lo que pasa es que son dos figuras tan intensas que obviamente cuando aparecen los dos tapan todo el tablero, entonces genera ese efecto, ¿no? En este escenario Macri ahora, otros, digamos, Alberto, Macri, están muy desdibujados, no tienen volumen político frente a dos figuras tan poderosas, ¿no? Juan, con la llegada de Milei al poder se fragmentó el sistema de partidos, es algo que se ve en la Cámara de Diputados, especialmente. Sí.
¿Qué pasa si no hubiese paso para el año que viene? Porque no tenemos esa certeza, ya se está empezando a conversar, al igual que la boleta única. Le pregunto a usted, que es un gran politólogo, es un arquitecto intelectual de las PASO, ¿sería un problema para el peronismo que no hubiese paso? Sería un problema para el peronismo y sería un problema para todos. También sería un problema para el oficialismo, para ver cómo... No para el gobierno, me parece. Sí, porque ¿qué hacen con el PRO? Tienen que ver qué hacen con toda esa gente, qué lugares le dan, qué lugares no le dan. Sin una PASO, ¿lo va a hacer todo Milei a dedo? Se va a complicar. A ver, yo defiendo las PASO, obviamente, también ustedes me conocen, vengo diciendo hace muchos años que hay que cambiarlas. Sí, claro, por eso le pregunto. Hay que cambiarlas, hay que volverlas optativas para los ciudadanos, no repetir 2 elecciones lo mismo, como una gran encuesta, hay que hacerlas mucho más cerca de la otra. Como en La se Pampa, puede hacer por fácil. ejemplo. ¿Cómo? Como en La Pampa, por ejemplo. Claro, que sean, sí, como Uruguay. En Uruguay la PASO es optativa para los ciudadanos. Entonces, es tarea de los partidos convencer a la gente y convencer a alguien por qué ir a votarlos. No que es obligatorio. Entonces, sea obligatorio para los partidos, para que tengan votos, para poder presentar, si no se presente cualquiera y haga esos negocios con la boleta que todos conocemos, que imprimen más boleta que ciudadanos, que los partidos tengan que conseguir los votos, pero que sean optativos, que los ciudadanos la tengan como opción, que lo hagan convencidos para ir, no obligados. Bueno, otro día hablamos del conocer a Perón. Así, algo que nos falta Les todavía. adelanto que todavía no está dicho, que estamos armando una nueva versión. Bueno, ahí está, pero otro día, si quiere, está muy bien. charlamos largo y tendido, pero se nos fue el tiempo hoy. Con todo gusto. Gracias, Bombonera. No, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, 19:42, un programa intenso porque hay mucho, obviamente, también, y mucho más tenemos en pasó lo que pasó hoy, ¿no? Fue gravísimo. Una jornada tremenda. ¿Vamos a la pausa? Sí, y cuando volvamos, el TikToker inmobiliario. ¿Querés sacar un crédito para tu vivienda? No te lo pierdas. Los créditos hipotecarios. Pero pará, no podés tomar el primer préstamo hipotecario que se te cruza. Tenés que pensar con la cabeza fría, porque vas a estar asumiendo un compromiso a 15, 20 o 30 años. ¿Vos te acordás qué estabas haciendo hace 30 años? Muchas cosas pueden suceder en 30 años. Por eso hay que desear lo mejor, pero hay que estar preparado para todo lo que pueda venir. Y quiero recordarte que hace 30 años un peso valía $1. No es para que te asustes, pero es para que seas precavido. Para tomar un préstamo hipotecario tenés que tener en cuenta un montón de cosas. Y todas esas cosas las vamos a ver acá. Hay muchas cosas que tenés que tener en cuenta a la hora de tomar un crédito hipotecario. Empecemos a ver una por una. Cuando vos tomás un préstamo hipotecario, lo tomás en UVAs. Un UVA es una unidad que se actualiza por SER, coeficiente de estabilización de referencia. Y este SER está relacionado con el IPC, el índice de precios al consumidor. Finalmente, el UVA está relacionado con el nivel de inflación que tiene el país. Cuanto más alto es el nivel de inflación, con más velocidad sube el UVA. Para saber cuánto vale un UVA, te tenés que meter en la página del Banco Central de la República Argentina. Para que te des una idea, el 30 de abril valía 890 pesos y el 5 de mayo 902,97. Entonces, cuando vos sacás un préstamo, lo sacás en UVA. Suponete que pedís 100 millones de pesos el día 30 de abril. Se dividen esos 100 millones de pesos en el valor del UVA, es decir, de 890 pesos, y te va a dar que vos solicitaste un préstamo de 112.298 UVAs, que se van a ir actualizando por la inflación. Y además de eso, vas a pagar una tasa de interés que depende de cuál de estos préstamos puede ser de 3,5, 5,5 u 8,5. Pero de la tasa de interés vamos a hablar en el próximo capítulo. Clarísimo. Me quedé con la gana. Sí, Próximo capítulo. Clarísimo. Bueno, a ver, esto ayuda. Tenés que likear para que haya próximo capítulo. Sí, claro, pero nosotros, por el arte de magia que tiene la tele, el TikTok lo extrajimos y lo trajimos para acá. Al medio masivo por excelencia, tal cual. que es la televisión. Juan de Gregorio está con nosotros, representante inmobiliario. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo andás? Un gusto. Bueno, clarísimo. La uva, si hay inflación, es una catástrofe. Exacto, claro. ¿No? Nosotros lo que de alguna manera le transmitimos un poco a nuestros seguidores es el préstamo hipotecario de hoy no es el préstamo hipotecario que habían tomado nuestros abuelos o nuestros tíos, en donde la cuota el préstamo estaba expresado en pesos y la cuota tenía una tasa fija. Entonces, con inflación se licuaba y terminaba siendo, digamos, lo mismo que una cajilla de cigarrillos la cuota. Hoy por hoy el préstamo se otorga en UVAs, son préstamos similares a los de 2017, y entonces, como el UVA es una unidad que se actualiza de acuerdo a la inflación, con el índice de precios al consumidor, tu préstamo se va a ir actualizando junto con la inflación y además vas a pagar una tasa de interés que depende del banco, es mayor o menor. Porque muchos de los funcionarios, gobierno, presidente o quien sea, de todos los gobiernos siempre pasa, pero en este particularmente ahora, dicen, ven que salieron los créditos, vean los créditos y vayan los créditos. Ojo, pará. Sí, salieron los créditos, pero primero, bueno, hablar con los que saben, ¿no? Tener en cuenta un par de cosas, ¿no? ¿Te va bien en TikTok?
Esto es Instagram. Yo en esto es TikTok Instagram. soy cero y en realidad yo no soy un gran influencer. En realidad yo soy licenciado en Economía de profesión y estoy en el mercado inmobiliario hace 5 o 6 años y formo parte de una inmobiliaria boutique y usamos el Instagram para poder recomendarle a nuestros clientes cosas respecto de temas de actualidad inmobiliaria. Por eso, pero yo decía, volviendo a la pregunta mía, hay que tener en cuenta varias cosas, ¿no? Claro. En una en especial, estamos en la Argentina. Claro que sí, claro que sí. Lo que nosotros decimos es, el préstamo hipotecario es una muy buena herramienta para toda persona que hoy no puede acceder a la vivienda. No obstante, como es un compromiso a 30 años, es importante que esa persona sepa en detalle algunas cláusulas muy importantes que van a hacerle que ese préstamo fluya con tranquilidad y que su vida también fluya con tranquilidad durante 30 años. ¿Tenés la esperanza de que aparezcan otro tipo de créditos, como por ejemplo hubo en los 90 con sistema francés, que era más parecido a ese de los abuelos, de la libretita y que terminaban pagando muy poquito? ¿Pensás que cuando se estabilice el país van a volver esos créditos un poco más previsibles? Yo creo que sí, en la medida que se van sumando bancos a la propuesta hipotecaria, empiezan a aparecer cláusulas interesantes, como por ejemplo una cláusula que uno de los tantos bancos que hoy se han presentado te permite, pagando una sobretasa del 1,5%, es decir, un costo adicional de 1,5% al año, te actualizan el préstamo por CBS, que es el coeficiente de variación salarial, en vez de UVA. Entonces vos te podés asegurar que durante los 30 años la cuota crezca a la velocidad que crecen los salarios promedio. Claro, sacás el riesgo inflación. Claro. Le sacás el riesgo de inflación. Es interesante esa cláusula es interesante. Eso es interesante. ¿ves? Ahora, ustedes como inmobiliarios, digamos, esto los beneficia. Porque aquel que tiene un departamento, necesita comprar, tal vez para ampliar una habitación más, con estos créditos es bueno porque puede sacarlos para poder mejorar su situación. Claro que sí. Claro Ahora, que sí. ¿ustedes lo están recomendando o también están diciendo pará? Sí. Nosotros le decimos, esta es una buena herramienta, sobre todo para la primera vivienda, para quien tiene que dar el primer paso, pero hay que ser precavidos porque son 30 años y tenés que, por ejemplo, si una pareja, marido y mujer, ambos tienen trabajo, lo que nosotros les sugerimos es, y tu capacidad de pagar una cuota, supongamos que tiene un ingreso de 1 millón de pesos y tiene una capacidad tranquila de pagar una cuota de 400.000 entre los dos, decimos, ojo, endeudate por un crédito que la cuota sea un nivel tal de 300.000, no 400.000, de manera tal de que si después hay un desajuste entre el valor del UVA y el valor de tu salario, tengas capacidad de maniobra. No jugar al límite. Claro. No jugar al límite, exactamente. Entonces, eso por un lado. Después, hoy por hoy, el mercado inmobiliario de hoy, quien quiere mudarse a algo más grande, más allá de los créditos UVA, quien quiere mudarse a una casa más grande, hoy es una excelente oportunidad. Es increíble, pero es así. Porque como los precios se redujeron 35% desde su pico de 2018, si vos querés mudarte a algo más grande, esa vivienda que vos querés comprar, si bien vos tenés que vender barata tu casa, esa vivienda también vale 35% menos. Ajá. Entonces, la diferencia cash que hay que invertir para saltar a una vivienda más grande hoy es 35% menor que hace 5 años. Sí, ahí el problema que tenés es que está en dólares. Entonces vos te querés comprar algo en dólares, sacás un crédito, ya no tenés el dólar tan fácil como lo tenías, por ejemplo, en los 90 o en la década del 2000. Claro. ¿No? Que vos hacías una operación, sacabas un crédito y inmediatamente comprabas. Hasta que no se levante el cepo, claro, eso, no vas a tener la perfección para eso. Exactamente. Eso es ahí como vos decís, porque hoy, por lo que nosotros pudimos averiguar en todos los bancos, lo que te otorgan, a pesar de que el préstamo está expresado en uvas, te otorgan pesos. Con lo cual tenés que arreglarte vos, cambiar esos pesos por dólares, porque probablemente quien te venda solo te acepte dólares. Ahora, estos son momentos para comprar, vender, esperar un poquito más. Quien quiere, como decíamos recién, quien quiere mudarse a algo más grande, este es el momento ideal. Este es el Pero momento. hay que esperar el cepo, hay que esperar que levanten el cepo, ¿no? Pero no más allá de los créditos, digo. Quien hoy quiere mudarse de un 2 ambientes a un 3 ambientes, sí. El momento es vender ahora, porque va a vender barato, pero va a comprar barato y va a poner una diferencia más chica. Ajá. Quien quiere comprar su primera vivienda probablemente, bueno, hoy se le haga difícil. Sí, y claro. Los créditos hipotecarios van a venir en auxilio de esto, ¿no? Pero digo, a ver, en esto este es el momento para ampliarse.
es el momento ¿no es para cierto? ampliarse. Y es conveniente esperar un poco más a ver cómo se maneja el gobierno en este camino, porque si bien está bajando la inflación, hay ciertos valores o realidades que hay que esperar todavía para confiar un poco más. Sí, bueno, por supuesto, digamos, los niveles de inflación, digamos, ahí ya empiezan las apreciaciones personales de cada familia, ¿no? ¿Qué escenario imaginan para el futuro? Quien imagina que esto se va a seguir reduciendo, el momento de meterse es ahora también, porque los precios de las viviendas han empezado a aumentar increíblemente. Después de una caída infinita de 2018 hasta ahora, han empezado a aumentar. Ahora, quien crea que en los próximos meses esto la inflación va a volver a rebotar. ¿Hay algún lugar del país donde se pueda comprar en pesos? Porque acá, a ver, dentro de este ejido que tiene Cava, ¿no? Donde esto es Londres, ¿no? O París. Claro, claro. Acá tenés que tener el vivo verde, ¿no? El dólar para... Digo, ¿hay algún lugar donde vos detectes que todavía el valor en peso... Sí, mire, nosotros no somos muy especialistas en lo que es el interior, pero en Capital Federal o en la zona del conurbano, digamos, de Cava, los emprendimientos inmobiliarios en construcción, en algunos casos, se pueden pagar en pesos. Ajá. Inclusive últimamente, más aún, porque como subió el costo de construcción fuertemente en dólares desde octubre hasta hoy... Necesitan cash. El constructor necesita pesos, porque entonces te venden pesos ajustado por CAC. Ajá. El tema de los alquileres, ¿cómo lo ven ustedes? Digo, porque hay gente que ha alquilado, tiene que renovar, al inquilino, digo. Claro. ¿Conviene volver, renovar, esperar y qué? Y del lado del inquilino, por supuesto, también, ¿no? Claro. Lo que ha sucedido luego de la derogación de la ley de alquileres es que hay muchas unidades adicionales puestas en alquiler. De un número ridículo de 500 unidades en alquiler a mediados del año pasado, para toda la ciudad de Buenos Aires, hoy estamos en más de 10.000. Entonces, si bien los precios de los alquileres suben, están subiendo a una velocidad no no como la inflación, es decir, tan rápido, menos que proporcional que la inflación. No tan acelerada. Exactamente. Ah, mira. Claro. Bueno, si tenés que recomendar, a ver, sin dar marcas, ¿no? Sin dar marcas, pero ¿considerás que es mejor sacar un crédito en un banco estatal o uno privado? Hoy por hoy hay mejores condiciones, esto que decíamos, estas cláusulas que te aseguran, etcétera, en bancos estatales. En estatales. Sí. Bueno, para tenerlo en cuenta. Estatales y de ciertas ciudades. Invertir en garage, no, ya no es negocio. ¿Estás por comprarte una cochera? No, pero yo pienso en aquel que quiere invertir, que tiene y no quiere cambiar de casa, pero tiene algo en dólares y dice, bueno, a ver, una renta más. El tema de todo lo que es cocheras y garajes, desde la pandemia ha sufrido muchísimo. Ha sufrido muchísimo porque o la gente vendió su auto o lo deja definitivamente en la calle. Entonces, la renta de un garage es... aparte, hay que tener muy en cuenta todo lo que son las expensas del garage que vos comprás. Claro. Porque capaz que comprás un garage barato, pero está en un edificio donde paga muchas expensas, o en un edificio de garage que te asesina con las expensas. Sonaste. Eso lo tenés que tener en cuenta. Claro. Bien. Bueno, muchas gracias, Juan. Bueno, un placer. ¿Cómo Gracias. es la página ¿Cómo es de Instagram? el Instagram? Es connectioninmobiliaria.arg. Connection en inglés, ¿no? Connection, claro, con doble N. O si no, connection.juandegregorio. Bueno, Bien, ahí están los excelente. consejos también. Bueno. Gracias, Bueno, Juan. muchísimas gracias. Bueno, ¿nos quedó algo en el tintero, Robertino? ¿Algún titulito en el tintero? No, contarles que hay que estar muy atentos al titular de Trenes Argentinos. Ajá. Hay que estar atentos ahí, que puede haber novedades en las próximas horas. Bueno, atenti a la semana que viene, vamos a hablar de cómo son los cambios en senadores para ganancias, para el RIGI. Sí, también. ¿No? Atenti, ¿eh? Sí. Porque ya lo anticipó Francos, ¿eh? Sí, Así que lo eso está hablaremos la semana que destinado a viene. volver a la Cámara de Diputados. ¿Cómo La viene el semana que viene panorama diputados. de los cierres en este fin de semana? El puente, las avenidas. Y bueno, el Figueroa Corta cerrado todavía. Va a estar cerrado Un seguramente. tiempo largo. Pero hasta que tienen que remover los trenes. Y Claro. no Y sé después ver el tema del puente. No sé si van a trabajar durante toda la noche también, ¿no? Y mañana juega River a las 7:30. Claro. Así que va a haber una gran complicación todas esas horas. Además, siempre hay alguna actividad extra, ¿viste? Los postes. En los parques, también. ¿no? Así que bueno, nos vamos. Exacto, buen fin de semana para todos. Bien. Gracias, Robertino. Gracias, Luisito. Gracias a todos al contrario. por estar del otro lado.
Hoy alguien me copió, ayer, alguien me copió la frase en otro canal. Hay otra, Lo quiero decir. a vos que nos copiaste la frase. Te estamos Guillermo viendo, Lobo. Guille. Te estamos viendo, Guille. Escuchá, pero vos no la decís como la decimos nosotros. No, Guille. claro. No queremos a Guille Lobo, es un amigo. Un abrazo. Lo que te pasa a vos, nos pasa a nosotros. Y a Guillermo Lobo también. Chao. Chao.